Enseguida te traemos más. Quiero verla eso. Es como un gato de mes. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más alarmes. fácil. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés. Atención con Romero cultivadores, Sistemas. Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966-232570. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. El mundo va rápido. Vos también. Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste, con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, streamea y disfruta donde y como quieras. Con la máxima conexión a Internet para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios, ubicado en Alfonsín 433. O desde nuestra web www.ssservicios.com.ar. SS Servicios. Hoy más que nunca, toda conexión es posible. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios.
Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vida. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si ¿sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes? No te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15. Vivero Los Frenos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Petit École, Escuela de Francés. Este es tu año para aprender francés. Todas las edades con modalidad presencial y virtual. En Tucumán 1083. Teléfonos 2966 40 55 80 y 11 28 94 56 65. En redes sociales nos encontrás. ¿Querés poner en una Facebook fuente de como aguas danzantes en Petit el École. medio de tu monoambiente? Dale para adelante. Porque en Banco Santa Cruz, tu préstamo es personal. Y lo que hagas con él, también. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras sin darle explicaciones a nadie. Banco Santa Cruz, acá para vos. Buen apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas.
Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Música, noticias al cierre de la jornada, entrevistas, un viaje de 2 horas hasta alcanzar un nuevo día. En la 100.9 del dial, la noche imberbe. ...44 pasaron, 45, ahora de la hora 21... ...estamos dando la noche imberbe aquí en Radio Nuevo Día... ...en el 100.9 del dial... ...una jornada distinta, diferente... ...comenzamos un poquito antes... ...porque es una jornada festiva para nosotros... ...quienes hacemos comunicación, quienes hacemos periodismo... ...y también para quienes están en Radio Nuevo Día involucrados con esta radio, esta querida cooperativa... ...no solamente la radio, sino también la versión web, el diario online... www.eldiarionuevodía.com.ar, porque está cumpliendo años también, 13, y acá ya estamos comenzando esta edición, como decía, especial por streaming, y lo pueden ver a través del canal de YouTube de Diario Nuevo Día, gracias a Julián Quirós, que está con nosotros, al Beto Barría, que también está con nosotros, a Héctor Nica Mancilla, por supuesto, también, todos integrantes de la COPE que van a estar acompañándonos en esta noche imberbe y larga, por cierto, que tiene la conducción técnica al querido Eduardo Lobo Witt, de Señas de Vida, Lobo. Sí. Ese es él, correctamente. Él. Chicos, primero que nada, Beto, vamos por abecedario. No vamos a decir por... ¿Cómo estás, Beto? Bien, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Claudio. Hoy estamos del otro lado. Están del otro lado. Ahí estamos. Yo los he tenido del otro lado también, sí, porque hemos hecho notas en algunos otros medios también. Sí. Nos conocemos de ese paño también, por supuesto. Y yo agradecido de estar acá, que me hayan permitido ser parte de Nuevo Día en estos ya 2 años, porque con Misiones comenzamos el año pasado y bueno, ahora en radio, así que muchas gracias por eso. ¿Cómo estás, Beto? Bien, contentos acá, haciendo un poco de memoria, ¿no? Hoy hablábamos con Sandro al mediodía y preguntaba a Sandro cómo se había pergeñado la cooperativa y bueno, le contaba un poco. Le llamaba la atención de por qué habíamos hecho coincidir la puesta en funcionamiento de la página web el mismo día del periodista. Se nos ocurrió, ¿viste? Estábamos en un asado, le digo, como siempre pasan esas cosas. Muchas cosas de la COPE Claro, nacieron en asados. En un asado, o en una noche de juntada a tomar algo, ¿viste? Y hablar y a criticar, ¿viste cómo somos los periodistas? Nos gusta criticar a todo el mundo, criticarnos entre nosotros, decirnos cosas. No, o sea, además que doy fe de más o menos cómo fue eso. Claro. Así claro. que... Así que nada, recordábamos eso, ¿no? Tanto tiempo pasó, la verdad que parece que fue ayer, pero no fue ayer. No, pasaron 13 años, es una locura eso. Sí. Estamos con Héctor Nica Mancilla también, socio fundador vitalicio, ¿no? ¿Tiene el carnet? Sí, tiene carnet. Carnet habilitante. Carnet habilitante para algunas cosas. Sí, no para todo. Claro. No, eso no, todavía no. Acá andamos, cacho. Jornada especial, ante todo. Pero ¿cómo te fue atravesando la jornada? Porque realmente hay muchos mensajes, sí, muchos saludos. Sí, muchos saludos, muchos mensajes. Y uno también en este tipo de fechas, ¿viste? ¿Te acordás de, qué sé yo, sucesos? ¿Cómo era la labor antes? ¿Cómo está la situación ahora? Los tiempos que han cambiado, el uso de nuevas tecnologías, nuevas herramientas. Algunas cosas que se han perdido, otras que sería lindo volverlas a recobrar, ¿no? Pero todo bien, todo tranqui. Hola, ¿verdad? ¿Juli? Estoy terminando de comer un salame con queso. Está muy bueno, encima tengo hambre porque no almorcé. La última vez que Buenas te vi noches. comer creo que fue un salame con queso igual. Fue un mediodía. Claro, cuando despedimos Misiones, ¿no? Claro, tal cual fue. Yo estoy muy del salame con queso. ¿Es el mismo salame? Estaba buenísimo ese. No es el mismo porque en este lugar que me queda cerca de mi casa, que pasé de apurada, no venden salames tan buenos. ¿Cómo estás, Juli? Bien, por suerte. Terminando el día, no me quería perder este compartir de la noche. Habiendo hablado con los chicos, habiendo quedado que nos íbamos a encontrar un rato... Casi me quedo dormido, pero me levanté a las 9. Me levanté,
me terminé de alistar y enfilé para acá. Vamos a ir desandando todo este camino que tiene que ver con todos ustedes, con nosotros, o sea, no solamente con el periodismo, sino con la COPE. Y quería compartir, y vamos a ir a un tema musical, mientras también vamos a organizar todo para que siga entrando gente, porque este estudio es amplio y entra más gente. Si no, vamos al estudio 2. Al estudio, sí, al alternativo. Al quinto piso. Vamos a compartir algo con todos ustedes. Digo, con todos ustedes, con Juli, con Héctor, con Beto, que están acá esencialmente, con Lagalle, con Claudio Lobos, que están entrando a los estudios. Vivimos tiempos atravesados por los medios multiplataformas, por redacciones integradas, o que van camino a ello, donde convergen radios, diarios, web, contenidos multimedia. Y decirlo de esta manera, presentarlo de esta forma, suena como grandilocuente, ostentoso y hasta presuntuoso. Sin embargo, la incorporación de toda esa tecnología, de las nuevas herramientas, no va acompañada de mejores condiciones salariales o laborales en el campo de la comunicación. Vivimos en un país donde las crisis económicas son recurrentes. Las podemos recordar, ya lo sabemos, son muchas, pero aún así, por más que algo se recomponga, nunca hay nada más para darle al laburante, en este caso al comunicador o comunicadora, al periodista. Al contrario, cada vez hay menos. Dicho de otra forma, somos más pobres de los que nos muestran determinados medios en la ostentación de su propaganda. Pero además, ¿qué hay de lo básico? ¿Qué hay del ejercicio periodístico? Estamos celebrando el Día del Periodista, del que reflexiona, del que tiene dudas, del que no se deja llevar por uno u otro. Aquel que tiene su forma de pensar, pero que no intenta imponerse sobre otro en la intolerancia. Y no todos lo hacen, o no todos se animan. Animarse en esto suele ser un generador de problemas a veces. Y nadie parece que quiere tener más problemas porque las crisis encima están todo el tiempo comiéndote la cabeza, como diciéndote al oído, guarda con lo que haces porque puede ser peor. Pero ¿qué puede ser peor que estar peor? Siempre me lo pregunto a sabiendas que se puede seguir cayendo un poco más. No hay que permitir que eso ocurra, simplemente no. Pero además de todo, la realidad es que nos gusta lo que hacemos. Esto es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, y lo celebramos, lo celebramos. Escribir, hablar, contar, comentar, opinar y decir, y tratar por sobre todas las cosas de ser mejores. Qué difícil ser mejores entre tantas crisis que anuncian más crisis. Estemos donde estemos, en radio, televisión o en cualquier plataforma que hoy podamos imaginar, lo más importante va a ser cómo decimos lo que decimos y cómo llegamos a esa audiencia que elige a uno u otro. A esta altura de mi existencia no pretendo tanto. Y esto me recuerda algo que dije la semana pasada y que tiene que ver con lo que alguna vez le preguntaron a Jesús Quintero, a quien conocimos todos como el Perro Verde, cuando le preguntaron sobre la globalización. Él respondió, creo en la aldea global y en la universalidad, pero ocurre que una cosa significa ser universal y otra muy distinta que te universalicen, que es lo que está pasando. Vivimos en un mundo terrible, una mitad del planeta muere de hambre y la otra de colesterol. Por eso, si no podemos cambiar el mundo, hay que lograr, al menos día a día, que el mundo no nos cambie a nosotros. Y así comenzamos la noche invernal. Noche verde. Amaneciendo en el medio del bar, mirar la puerta sin quererla mirar y andar por ahí, evitando si pasa el destino. Y todo creen decir la verdad, cruzan la puerta sin quererla cruzar y se va por ahí, esquivando si pasa el destino. Y el día se empieza a mostrar, flotamos en el amanecer y la noche se fue abrazada a este sentimiento que nos separa a nosotros del fin. Todo quiere decir la verdad,
Cruzan la puerta sin quererla cruzar y se va por ahí, esquivando si pasa el destino. Amaneciendo en medio del bar, mirar la puerta sin quererla mirar y andar por ahí, evitando si pasa el destino. Y el día se empieza a mostrar, flotamos en el amanecer, y la noche se fue abrazada a este sentimiento que nos separa a nosotros del fin. Y el día se empieza a mostrar, flotamos en el amanecer, y la noche se fue abrazada a este sentimiento que nos separa a nosotros del fin. Bien, Flor Maleva pasaba con la canción Bar, un gran tema. Lo hemos pasado en alguna otra oportunidad, pero al inicio de la noche imberbe ya estamos organizándonos. Somos un mundo de gente. Bueno, ustedes lo saben, lo están viendo a través del canal de YouTube de Nuevo Día. Y agradecemos ahora mismo. Lo que pasa es que, claro, la calle no está, ¿no? ¿No está a mis espaldas? Se fue para allá. Ahí viene, ahí viene. Pero sí está Claudio. Claudio, que dentro de unos instantes nada más, vamos a decirlo, queda de poco, con la otra gestión a las 8 de la mañana, desde muy temprano. Claudio, ¿cómo andás? Hola, Cachito, ¿cómo estás? Feliz día. Feliz día para... Nosotros fuimos los encargados de abrir. De abrir. Exacto. Primero, feliz día para vos, Claudio, para vos, Galle. Muchas gracias. Sí, Buenas se noches escucha. para todos, para todas, para todes. Está bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, contentos en este día. Hay que festejar, hay Sí. que celebrar. Sí, yo decía eso igual, ¿no? O sea, es como que todo lo que está pasando a nivel medios, como que nos está, no digo gritando, pero nos está poniendo bastante mal. He visto posteos de chicos, lo hablábamos hoy en nuestro ámbito laboral, incluso con Nica, hay jóvenes o chicas o chicos que menos de 30 o de 30 años que están realmente pasando una situación bastante mala, poco óptima en el campo laboral, sobre todo el salarial. Están chocando con todo eso, como creo yo, nosotros no chocábamos tanto al principio. No digo que no existieran los problemas, existían, pero lo están manifestando de una manera muy elocuente a través de las redes sociales. Y si lo dicen es porque evidentemente algo hay, más allá de lo que todos nosotros sabemos. Pero bueno, evidentemente que lo es. ¿Cómo calificarías el momento de los medios, Galle, Claudio? No, por ahí sí, coincido absolutamente el tema de los chicos, de los menores, las expectativas que tienen, ¿no? Porque nosotros, bueno, cuando éramos pibe, teníamos otras expectativas. Ahora un chico de 25, o sea, no tan chico también, 22, 23, 24, 25 años, ¿qué expectativa puede tener de crecimiento? A ver, de llegar a una vivienda, por ejemplo, de formalizar, de casarse, de tener sus hijos, y después ir por una casa. O sea, es imposible. Cosas que nosotros sí aspirábamos a eso y en muchos casos hasta lo conseguimos, ¿no? A través de un crédito, a través de algún ahorro, a través de alguna ayuda de la familia, de los padres, pero bueno, como que las expectativas han cambiado, lamentablemente. Hoy, ¿qué chico puede aspirar a tener una vivienda de acá a algunos años? Sí, con el tipo de trabajo, cómo se paga, cómo es remunerado y necesita más de uno, que todos los necesitamos en realidad, no es que estamos pasándola súper bien. Galle, sí, te escucho. Y es difícil la situación para todos, pero para las personas jóvenes, nosotros ya por los años lo vemos de otra manera, también es cierto. Y tenemos otros recursos para pelear el día a día, ¿no? Pero los
los jóvenes tienen que luchar con la precarización, tienen que lidiar con esto que te piden los dueños de medios, que hagas todo, ¿no? Que un movilero haga todo, haga de ¿Vos recordás fotógrafo, cuándo fue el quiebre ese? Que le dicen ahora a los pibes, ¿viste? Sí, es verdad. Tiene hasta nombre. Todos son expresiones inglesas, ¿no? O Sí, sea, sí, en sí. inglés. Sí. ¿Recordás más o menos cuándo se dio ese cambio? Porque vos fuiste como protagonista también, ¿no? Viviéndolo en la calle, de ese traspaso, ¿no? De una forma a la otra. De hecho, el móvil hoy, por ejemplo, no es el tradicional móvil. Bueno, lo hemos claro, hablado en alguna otra sí, oportunidad, eso sí, también, ¿no? Sí. ¿Recordás el momento más o menos cuando empezó a cambiar eso? Yo creo que, a ver, cuando yo arranqué, que hoy estaba haciendo memoria, fue allá por el año 98, que arranqué en Eclipse, que es una FM que no existe más, y era movilera a pata, ¿no? Porque la radio no tenía un móvil, un vehículo. Entonces tenía que hacer todo caminando, ¿no? Pero bueno, uno tenía 20 y pico de años y tenía todas las ganas. Y lo hacía. Y lo hacías. Solamente recuerdo que me daban taxis si el acto, por ejemplo, que en ese momento había muchos actos, era en vialidad provincial. Claro, que te quedaba lejísimo. Quedaba muy lejos. Entonces, para ir hasta vialidad provincial sí tenía plata para el taxi, sí me lo pagaban, pero no para ir a otros lugares. Me tenía que manejar de esa manera. Pero ahí surgía siempre la solidaridad de los colegas. Claro. Que sabían que vos estabas a pata, entonces te llevaban. Me acuerdo Negrito Lescano, que trabajaba en LU14, que estaba el Twingo, que tenía LU14, por ejemplo. O la Ford Naranja, ¿te acordás? O la Ford Ford, Naranja, también me acuerdo, ¿no? Institución esa Ford. Y bueno, después las Y cosas... te decía, vamos, perdón, íbamos todos apretados, pero Íbamos todos, exactamente. También, porque políticamente era otro momento, había mucha plata, digamos, en ese desde el Estado, y Néstor Kirchner era gobernador, por lo tanto había mucha obra pública también. Entonces eran recorridas constantes, ¿no? Ustedes no me van a dejar mentir, ¿se acuerdan? Pero como este declive, y tiene que ver, está íntimamente relacionado con el declive social que hemos tenido como país. Sí, también, sí. Seguramente que sí. Está atado. Está atado, atado. Cuando empezó la crisis social o la crisis económica, que nunca se nos fue, nada más que por momentos se sintió más y por otros momentos menos, eso se trasladó inmediatamente a los medios. Pensar que en la ciudad de Río Gallegos, perdón la expresión que sea tan egoísta, y no incluir porque no voy a hablar de lo que lo que desconozco, ¿no? Pero sobre lo que fue el interior, después estaría bueno que Claudio si puede dar un aporte. Yo me acuerdo que llegaron a ver, chicos, ustedes se acuerdan, casi 5 diarios. Estaba eran 5. El periódico, el sureño, La Opinión, Tiempo Sur, me está faltando La Voz. Y La Voz. 5 periódicos, sí. Naturalmente que estaba atravesado la mayoría por La Pauta. Por La Pauta. Y había un par que por ahí tenían sus desavenencias. Y había todo un entramado igual ahí a nivel dirección que, bueno, solamente ellos lo saben cómo era. Porque a veces se peleaban, a veces no. A veces salían, y nos ha tocado a nosotros trabajar en alguno de esos medios que vos nombrás. Sí, claro. Y que vengan y te bajan línea y que digan, no, hoy estamos todo mal. Y al otro día, hoy estamos todo bien. Claro, sí, y al otro día, era hoy estamos todo ciclotímico, mal. era muy ciclotímico. Sí, claro. Y realmente, bueno, eso ya quedó en el olvido. Estamos hablando de 2 diarios nada más que quedan en formato papel. Y bueno, el advenimiento de las nuevas herramientas, de la tecnología, como la conocemos ahora, genera esto, ¿no? De que se pueda sumar medios multiplataforma. Pero en lo multiplataforma, ¿qué hay? Que realmente sea valedero, creíble, que tenga una respuesta para con lo que es la demanda de la gente en materia de información, cuando además mucha gente a través de las redes sociales de alguna manera hace periodismo, periodismo de calle, genera su propia información y contenido, y se repica, y se hace como un copy-paste también, ¿no? En las redes hay gente que tiene su propio medio de comunicación haciendo uso y usufructuando lo que hacen los otros también, ¿no? Hay como una jungla que... Pero ¿cómo nos marcan las redes? A ver, productores de grandes multimedios internacionales se fijan cuál es la tendencia en Twitter para ir por ese lado. No, claro, o sea, está todo, digamos,
las redes sociales son las que mandan. Pero ¿Cómo ha cambiado la manera de hacer periodismo? Antes el que te marcaba la agenda era la tapa del diario. Entonces, claro, sí, ahí iba arrancaba. por ese lado. Y venías con una noticia al día anterior. Ahora la tapa del diario. Ahora la tapa del diario te refleja las noticias que uno trató con la inmediatez que te genera una red Te social. quedó lo que se llamaría la profundidad, te quedó para el otro día, con el papel. Sí, pero no se profundiza Igual tampoco no, demasiado. no, O sea, no no hay se mucha. profundiza, en teoría, ¿no? Creo que es uno de los puntos más flacos que tenemos. O sea, ahora no quiero generalizar en términos a nivel nacional, porque también en lo nacional se da otro fenómeno que es digamos, las vertientes, ¿no? Las corrientes. Quién está con fulano, quién está con mengano, está todo muy tendencioso, digamos, por un lado o por el otro. Pero sí que, digamos, hay medios que realmente buscan eso, ¿no? O sea, del lado donde están, digamos, de ahí buscan su público. Y el público parece que no, pero responde. Hay una demanda increíble de los dos lados. Y eso también es la grieta. Pero nosotros acá, digamos, y en función de eso hay, digamos, artículos de reflexión, de opinión, de un montón, ¿no? Editoriales a mansalva, de uno o del otro. Pero ¿qué pasa en la provincia de Santa Cruz con respecto a eso? A ver, nunca es que lo hubo en gran cantidad, pero creo que falta ese parar la pelota, ese reflexionar, editorializar quizás también. Está bien, no son los mejores tiempos quizás, porque enseguida te tildan de algo. Si no sos esto, sos aquello. Sabemos que es complejo navegar en esas aguas, pero creo que eso es lo que falta, ¿no? Lo reflexivo. Esa cosa con el diario del lunes parece que quedó vieja, ¿no? O sea, ya no existe más el diario del lunes. Lo seguimos diciendo, pero como que no quede. Lo seguimos diciendo, pero ya no existe más eso. Es más, el otro día hablaba con Leandro, con Jorge Curinao, querido poeta de Río Gallegos, de Santa Cruz. Él fue al viaje por la Feria Internacional del Libro, que fue convocado porque ganó el concurso acá. Y me comentaba que, entre otras cosas, y lo dijo al aire, fue a buscar diarios y publicaciones que tuvieran que ver con el Mundial, con Argentina campeón. Porque acá ya no íbamos a los kioscos y veíamos revistas, los diarios los podíamos conseguir, ya no llega nada de eso. Y menos al interior. Claro, ¿no? Y menos, o sea, si no llega acá, menos al interior, naturalmente. Entonces, pero a ver, lo que voy es que ese tipo de diarios, ese tipo de medios impresos, o dentro de todo eso, venía material en el que vos podías reflexionar, leer, tomarte un segundo y ver algo que te pueda conmover o que te pueda dejar algo. Entonces, no solamente es que se pierde lo del diario porque, bueno, los tiempos han cambiado y las tecnologías avanzan, sino que se pierde todo lo otro también. Hasta una dosis de romanticismo. Claro, por eso, sí. Porque ¿quién se sienta a leer y a reflexionar sobre lo que está pasando, no sé, 2 horas en una computadora? Es muy poca la gente que lo hace. Nadie lee en una compu. Es muy poco. Entonces, es como te pones a leer un libro ahora, pero antes te leías el diario. Y o una revista. Claro, sí. Claro. O sea, entonces todo ese proceso de reflexión creo que es lo que nos está faltando. Pero bueno, se nota mucho acá, también en la provincia de Santa Cruz, mucho en Río Gallegos, digo. Y no sé si eso va a cambiar. Entonces es como que el periodista tiene que estar muy preparado para hacer un poco de todo. Bueno, acá en Radio Nuevo Día son muy buenas y son muy comentadas también las charlas de los pases. Se han convertido como en un clásico, ¿no? Y recién van, ¿cuánto? 2 meses, 1 mes de pases. Sí. Y son muy llamativas. O sea, ¿cómo están viviendo eso ustedes, ¿no? El caso de Claudio, de Lagalle, de Juli, de Nica. ¿Cómo están viendo eso de los pases? Un poco como que lo vivimos como que si fuese una charla en el quincho de casa. Así lo planteamos. Nos sacamos un poco el rigor periodístico que tiene cada uno y vamos por el lado del humano, de cómo lo sentimos. Pero eso, tratamos de usar otro vocabulario que se fue dando así, ¿no? Se fue descontracturando solo, ¿no? Porque yo recuerdo, se fue dando. Estados de ánimo, se puede recuerdo decir, los de primeros alguna pases manera. y eran más formales. Los primeros, sí, totalmente. Hasta estado de ánimo se Pero ¿sabes lo que pasa? Que eso te genera el día anterior. Esto lo puedo tocar en el pase. Sí. Esto lo puedo tocar en el pase. Sí. Porque está bueno. Un poco. ¿Quieres decir algo a propósito de eso? No, por ahí está bueno que resalten eso porque es también el encuentro de, así como me parece importante lo que resalta Claudio, que no lo guionamos, no lo hablamos, no es que ahí en el medio vamos entrando, de hecho se ve, digamos, que entramos, se plantea el tema. Hoy no hablamos de Boca, por ejemplo, que clasificó ayer, pero que fue un desastre lo que pasó fuera.
de cómo yo pensaba en ese contexto, cómo en Argentina también pasa cualquier cosa. Nosotros vamos a Chile, llegamos a hacer el bardo que hicieron los chilenos en el Obelisco, no volvemos por un par de años. Pensaba en eso, ¿no? Que hubiese sido también tema de charla, por ejemplo. Pero la espontaneidad y el cruce de esas perspectivas en crudo. Claro. Porque yo no vengo pensando una idea para decir, a ver, cuando cacho la dirección es para acá, yo se la saco para acá para quedar como un ingenioso. No. El compartir es natural ahí. Te voy a preguntar algo, séme franco, Juli, vos lo sos, naturalmente, sin filtro. Vos sos una generación, vos sos sos el más pibe de acá, junto con Sandro, pero bueno, que está en el mic, sos vos. Sí. ¿Cómo te lo imaginabas a ellos cuando vos sabías que iban a venir a trabajar? ¿Y cómo los ves hoy que estás compartiendo con ellos espacio? Vos sos franco, yo te tengo fe. En principio, ellos cuando llegaron a trabajar con nosotros fue primero con los operativos elecciones, que hicimos varias, y ya se notaba naturalidad ahí. No es que yo entre ustedes sí se conocen un poco más, yo no los conozco tanto, quizá a Cari sí de chiquito, pero no de compartir. Y se fue dando, así como suena natural, se fue dando así también, ¿no? Porque nunca lo planificábamos. De hecho, cuando ellos vinieron era de 8 a 9 ustedes. Nosotros originalmente empezábamos a las 9:05 y ahora... Pero te lo pregunto por una razón concreta. Voy a ir al grano. Porque los pibes suelen ver a los más veteranos como, esto ya fue, esto ya es historia, digamos, ¿no? Yo estoy haciendo algo distinto, o yo voy por otro lado. Yo sé que no es tu caso, pero quisiera que me des una mirada sobre eso. Y yo ya no por ellos solamente, sino por uno mismo. No, yo respecto también, tomando un poco lo que hablaban de los medios, yo vengo como del fin de esa etapa analógica. Consumí la radio, el AM, trabajé un poquito en diario, me gustaba mucho leer revistas, leer diario. Y ahora en esta transformación, en esta transmutación de la comunicación, me siento natural. Entonces, porque todo tiene lugar en Internet, que es básicamente nuestro medio. Todo tiene lugar en Internet. Hay un hombre que se llama Osvaldo, no me va a salir el apellido, tiene 70 años y hace stream y habla de fútbol el tipo. Y tiene una audiencia espectacular. Entonces... no hay que nunca desmerecer en principio humanamente, ¿no? Al otro y profesionalmente menos. Pero digo, ¿vos pensás que hay gente de tu generación que lo hace? Digo, los que se dedican al periodismo o algo, ¿o no? Depende del lugar que ocupás. Nosotros también, o al menos a mí, como siempre, vinimos de acá y la remamos de acá cuando no nos escuchaba nadie, cuando la radio no se escuchaba. De hecho, yo hice un programa un año y medio sabiendo que no me escuchaban a 5 cuadras. Y lo hacía... con la profesionalidad, pensando que me estaba escuchando todo el mundo. Ahora que siento que nos escucha más gente, lo asumo con naturalidad y no me pongo en ese lugar de decir, acá el conductor. De hecho, yo casi nunca saco las fotos, los videos, porque soy el que me toca sacarla. Entonces, ocupo un espacio más, soy una ficha más. Y ahora vamos a Nuevo Día directamente, ¿no? Y le voy a preguntar a Claudio, porque igual forma parte, y después vamos con Beto y Nica. Digamos, ¿cuándo supiste que surgía la cooperativa Nuevo Día? ¿Qué te generaba el hecho de que... Porque estamos en el cumpleaños, ¿no? También, no solamente es el Día del Periodista, esto lo voy aclarando, sino es el cumpleaños número 13, el 13º aniversario de la cooperativa Nuevo Día. ¿Qué te imaginabas cuando conociste por primera vez que existía o que estaba empezando a existir una cooperativa de periodistas llamada Nuevo Día? Una enorme curiosidad y una enorme expectativa. ¿Pero le tenías fe? Y a ver, el cooperativismo dentro de un medio de comunicación era algo nuevo. A ver, digo, ¿hasta dónde van a llegar con todo esto? Sí le tenía fe porque conocía a Nica, porque ya habíamos andado en la calle caminando juntos, digo, con este pibe lo conocí a Beto también, a Juli lo conocí mucho después también. Juli, ¿te acordás que nos conocimos en el canal? Yo productor deportivo, porque me tocó un tiempo hacerme el productor deportivo, y Juli hacía hacía prensa de la liga de futsal. Pero bueno, a ellos les tenía fe. Al cooperativismo, claro, porque es mala palabra, como periodistas, digo, ahí no sé cómo, pero bueno, pero sí, una enorme expectativa. Galle, ¿querías aportar algo ahí? Hoy hacía memoria de
poquito más peor. De cuando nació Nuevo Día, porque recuerdo todos esos momentos, recuerdo la previa, porque ya habíamos trabajado juntos Sí, habíamos desde hecho, antes, sí. con Beto, con Nica. Entonces, la verdad es que siempre le tuve mucha fe. Sabía que iba a ser, eligieron el camino más duro, el más sacrificado, pero creo que hoy, a la luz de dónde estamos, y además por la repercusión que tiene, porque a mí me pasa que con esto de estar en la calle, uno recibe Sí, sí, así, cara a cara. ¿no? Sí, sí. Sí, No claro, pasa sí, por claro, la pantalla, claro, sí. que también es valedero, pero el otro día una señora me dijo, sos de Nuevo Día. Yo me informo por la página de Nuevo Día. Yo miro los otros, pero cuando quiero saber, Sí, por ese voy a lado. Nuevo Día. Y eso no es cualquier cosa. No, seguramente que no. Es Y muy dice mucho, más que un like. Dice. Ahora, yo les preguntaba esto porque incluso en un posteo que hacíamos hoy, y ahora ya voy con ustedes, ¿no? Con Beto y con Nica. Yo recuerdo cuando estábamos con el tema del sindicato que se estaba Sí, armando, sí. hay que contextualizar esto, ¿no? Sí, Ah, un quilombo, era un quilombo. Era un quilombo, Era un sí. quilombo. Sí. Pasa de que estaban a punto de ser echados un montón de compañeros de prensa libre y se quiso conformar nuevamente el sindicato que estaba, digamos, en Sí, desuso, obsoleto. Entonces muchos colegas de diferentes medios, yo estaba en la opinión en ese momento, nos empezamos a agrupar para ir a acompañar y para tratar de resurgir el sindicato. Y ahí es que nos empezamos a encontrar desde otro lugar con muchos colegas. Claro. Entonces, claro, en todas esas reuniones y en todas esas charlas, entre tanto, mientras se generaba la posibilidad de recuperar el sindicato, por el otro lado surgía esta posibilidad de generar la cooperativa. Y yo decía, inviable. Mi pesimismo bien informado, mi optimismo bien informado. Yo decía, pero yo nunca se los dije, ¿eh? Yo nunca se los dije. Ahora te estás 13 años después, sí, 13 años. Y bueno, y yo te lo comentaba, de alguna manera, pequeño un comentario, decía, yo digo, no, esto es inviable. Pensaba No, para la... Sobre todo cooperativa. Vos decís cooperativa de Santa Cruz, ¿sabés qué es sinónimo de que hay un palo blanco atrás? O corrupción, sí. Está tan atado a... eso, sí. La vez pasada hablábamos en el paso, Sí, incluso sí. que hay que blanquear la palabra cooperativa. Limpiarla. Claro, porque Tal cual, limpiarla, porque vos decís cooperativas acá y sabés que Salen hay un corriendo palo cuatro, blanco, ¿viste? sabés Claro. que hay alguien que lo maneja. Más allá de que uno conoce a las personas que estaban con... No. Y bueno, ellos igual tuvieron que informarse sobre todo eso para tratar de darle forma. Tuvimos que hacer un curso de capacitación. Porque eso es todo lo que te exigen para primero y después hacer todos los papeles legales. Primero un curso de capacitación, asesoramiento, Claro. Ir a cooperativa, comerte la cara de esos viejos y decir, ¿esto qué van a hacer? Y explicar lo que queríamos hacer. Después asesorarnos, después tomar el curso. Si aprobábamos el curso podíamos continuar con el otro paso. Hicimos el otro paso. Cuando llegó el momento de escribir el estatuto, el estatuto de la cooperativa, que es como de una empresa cualquiera, una sociedad de hecho, podríamos decir. El estatuto fue y vino, yo lo he contado, creo, a algunos de ustedes, 10 veces a Buenos Aires. Porque el INAE no encontraba un encuadre para una cooperativa que venda noticias. O sea, que genere noticias. Claro, Podría ser una cooperativa de hacer ladrillo, de limpieza. Mirá, incluso una cooperativa de crédito y consumo. Pero no había una especificación, digamos, como para que INAES busque un antecedente y que una nomenclatura. Claro, una nomenclatura de que te diga, mira, esto van a generar servicios. El servicio nuestro era vender noticias, claro. Agencia de noticias. Pero hay que aclarar, esto tiene una horizontalidad, la cooperativa. Es decir, yo por más que quisiera meterme en su historia y tratar de sacar información, ustedes están adiestrados para no hacerlo con nadie, solamente con ese grupo. Y son todos amigos, pero si yo le pregunto a Nica la COPE, me va a correr. Se te va para la rama, sí. Mira, yo voy a contar una infidencia, pero sobre la radio. Están todos que felices con la radio. Que la radio sí, que la radio no. Hubieron como 3 votaciones. En una perdimos, después yo dije, no, todavía no es el tiempo de la radio. Y cuando digo todavía no es el tiempo de la radio, gana la moción
La mano para poner la radio. Cuando queríamos, Para hacer la radio. perdimos. Sí. Perdimos muchas. Claro, porque, Sí, perdimos. o sea, lo que está diciendo Nica en realidad es que esto se somete a asamblea. Sí, Es, claro. estás a favor de esto, estás en contra de esto. Por ahí la gente eso no lo sabe, la que está del otro lado. Y sería bueno, está bueno que lo sepa, porque en realidad de esa manera Que funciona la una gente verdad. vaya conociendo que, Uno. viste, yo estaba re Claro. loco, en ese tiempo estaba loco, quería hacer un montón de cosas sin nada. Imagínense, arrancábamos con la web y nos juntábamos una vez por mes y yo le decía, hay que poner la radio, hay que poner la radio. Pero ¿Cómo? Beto, ¿Cómo? Decía, Pero Beto, los demás, antes, ¿viste? antes en el tiempo, Beto, antes en el tiempo, si vos quedabas sin trabajo a esa altura de tu vida. Ya estaba sin trabajo. Está bien, tenés razón, pero tenías, Claro. pero tenías un changüí, digamos. Sí, claro, sí, algo, sí. Pero ¿qué hubiera pasado de tu vida? ¿Cómo te lo hubieras Es que rebuscado a esa tal altura? vez estaría haciendo una zanja, siendo sereno, no sé. Algo tenía que hacer. Pero salió. Lo que pasa es que salió mucho antes de que, digamos, es como que se fue dando naturalmente eso, porque tanto tiempo trabajando juntos, después nos separamos, algunos fuimos para un medio, otros para otro, nos juntábamos los fines de semana a charlar de cómo nos había ido, de cómo estábamos y cómo la veíamos pasar, ¿viste? Veíamos que los dueños de los grandes medios, como siempre y que sucedía y sigue sucediendo, acordaban con empresarios, con políticos, con X personas, los contenidos del medio, dicen, no puede ser, loco, ya estoy podrido que me bajen nota, estoy podrido que arreglen mi nota, estoy podrido que cobren mi nota. Entonces, en una de esas juntadas de fin de semana, donde pasa de todo, catarsis. ustedes saben, de catarsis, pasa de todo, te vas a comer una pizza o te juntás a comer un asado, en una de esas juntadas, y hagamos, ¿y por qué no hacemos nosotros? Si ya nos habían dicho 10.000 veces, Fernando y a mí, si no les gusta, como decía Cristina, háganlo. Sí, sí. Cuando ustedes lo tengan, hagan lo te que lo ha dicho quieran. Calmus eso. Sí, sí. Sí. Cuando ustedes quieran, Eso es tengan combustible. su medio, claro, es como que te meten el dedo en la oreja, ¿viste? ¿Y por qué? Y estábamos en casa, me acuerdo, estábamos ahí, ya era tarde, estábamos bastante bebidos. Salen las mejores ideas en esos momentos, ¿no? Y si nosotros ponemos un medio, ¿viste? Pero fue como tirar así, estábamos hablando boludeces, y era una boludez más. Y si hacemos un medio, no, como hacer una Sí, empezaron, Twitter. claro, sí. No, que sí, que no, que era como una conversación de trasnochado a esa hora de la mañana. El martes yo ya estaba averiguando cómo podíamos hacer. Y el miércoles, y le digo, el viernes nos tenemos que juntar porque tengo noticias, y entramos a juntarnos y nos volvimos a juntar. Y era el 20 de mayo de hace 13 años atrás. Y dijimos, bueno, ¿cuándo? El 7 tiene que ser. La web tiene que empezar a funcionar el 7 de junio. Y de ahí en más empezó a funcionar y así fue. Y ahora la diferencia entre las cooperativas. Yo empecé en el año 93, estoy cumpliendo 30 años en la Sí. radio, en la FM cooperativa, Sí, en la sí, 100.3. sí. Cuando estaba en la San Martín casi, al final, bueno, sí, cerca del ACA, bueno, lo que era la, bueno, no sé qué va a hacer ahí. Pero bueno, a los sábados al mediodía. Cuadro de situación, sábados al mediodía, un programa de rock nacional, yo tenía 18 años. Y después con el tiempo, testigo, tengo un amigo de Nica, que siempre te bardea por redes sociales. Mi amigo Irene Stur también. Ah, sí, caché. Sí, José Calbuco. José Calbuco. Fue uno de nuestros operadores los mediodías, después a la noche, porque hacíamos un programa a la medianoche. Estaba Coso Radial, también estaba Yancé, Arroyo, eran los que, ellos donde iban, después terminaban gobernando porque eran los que todos escuchaban. Pero estaban prontos a irse también de ahí. Bueno, el tema es que... Era una linda radio. Sí, en esa época era se una muy escuchaba linda mucho. radio. Sí, sí. Y bueno, el sábado al mediodía, tipo 1 a 2, estamos haciendo ya el programa de 2 horas, rock nacional. ¿Ya vamos a ir a la canción? Ah, están tocando bocina, Beto. Para mí. Me parece que será eso. Sí, la campera está en la oficina y ahí está la... Bueno, el tema es que terminaba un programa, yo tenía 18, por eso quiero contextualizarlo. Sí, sí, sí. Y quedaban las obras de una picada. Sí. Y veníamos con Marcelo Dualde, Toto, Sí, mi sí. compañero en aquellos años que hacíamos radio, y nos comíamos las obras, lo que quedaba, por ahí quedaba un vermú, un gancia. Decíamos, estos viejos que hacen acá, nos dejan todo esto acá. ¿Quiénes serán? ¿No? Al principio era así, bueno, pero quedaba, no es que nos dejaban eso a nosotros, quedaba ahí, que los pibes que vienen después lo tiren, o Sí. lo hagan lo que quieran. Bueno, resultaba ser que ahí estaba Milo García Pacheco. El diputado 25. El diputado 25. Claro. Pero yo tenía 18 años, no sabía ni quiénes eran. Años después caí, porque yo iba y hacíamos un programa de rock nacional. No teníamos nada que ver con la política. Y estaban todos ellos, y obviamente los Arismendi, ¿no?
Claro. Pero ¿a qué voy yo con esto? Más allá del diputado 25 y lo demás. Eso se decía que era una radio cooperativa. Pues, 30 años después, yo estoy en una radio cooperativa y puedo dar fe que es distinto a eso. Claro. Gracias por eso. Vamos a la música, ya volvemos. Muy fuerte para el señor Julián Cartoon. Frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La noche te veré bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miras y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Me preguntas, vos no me conocías, oh no, y tengo un cohete en el pantalón. Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La noche te veré bajo la lluvia 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miras y me dijiste loco, estás matado, ya no te quiero. Yo todo pequeño encontraré, por suerte estás vos. Lloras como un perro. Cuando llegaste me miras y me dijiste loco, estás matado, ya no te quiero. Muchas gracias, Mix. Julián Cartoon. Noche de invierno. Muy bien, ahí pasaba Julián Cartoon haciendo 1000 horas, esto para el formato que ahora está dando mucho que hablar. En realidad ya tiene un tiempo, esto es FA, el programa que está haciendo Mex Urtiz Berea,
que salió el año pasado a través de Relatores, pero que ahora ya no está más con Relatores, tiene Es su cooperativa propio... Relatores. Sí, pero ya no está más con Relatores. Hay que chequear eso, cómo sigue, porque la primera temporada fue, o por lo menos el año pasado, fue a través de Relatores. Y este año parece que ya están, es un streaming propio, de Suscribiría, donde, digamos, el concepto del programa es muy bueno. Juntan un montón de gente, así como estamos nosotros ahora, pero vamos a hablar, por ejemplo, de Internet. Por ejemplo, de la amistad, por ejemplo, no sé, de la radio y así, ¿no? Entonces hay un montón de gente involucrada que son artistas, locos que andan sueltos por ahí, de todo, ¿no? Y en el medio van mechando con canciones que van haciendo algunos artistas. Hay muchos covers, ¿no? Por ejemplo, escuchamos Julián Cartoon, que es el cantante del Cuelgue, y que también interpretó a Luis Alberto Spinetta en la serie de Fito Páez, la biopic, haciendo 1000 horas, un clásico de Andrés Calamaro, de Los Abuelos de la Nada. Y bueno, nada, simplemente queremos compartir eso y vamos a compartir una canción más. Pero otro de los leitmotiv de este programa estaba relacionado con, bueno, ya lo había adelantado la semana pasada, convocar a algunos colegas de diferentes medios de nuestra ciudad para que, nada, simplemente a través de un audio nos digan, bueno, quiero escuchar tal canción, en este Día del Periodista quiero escuchar tal canción, ¿por qué esa canción? Y además dejar un saludo si querían sobre el Día del Periodista o alguna reflexión. Bueno, ustedes están acá, por eso es que no se los pedí. Pero en este caso, bueno, vamos a arrancar con Leandro, en realidad un conocido de la casa, Leandro Dolan, pero tenemos de todo, ¿eh? Digo, y Leandro además es un oyente y le mandamos un saludo. Así que bueno, vamos a comenzar con él y a lo largo del programa seguiremos complaciendo los pedidos y seguimos acá disfrutando la noche en verde con Claudio Lobos, con Karina Taberne, con Beto Barría. Le mando un saludo a Fer Tornú, que debe estar por allí. Está Picasso a esta hora, ¿viste? Se pone intenso. No, debe estar, está intenso. debe estar de Está Baby intenso. Sister, ¿no? Sí, No, se pone intenso porque está de papá niñero a esta hora, entonces le entran a caer notificaciones, le entran a caer puteríos, le entra a caer de todo. Sí, claro. Los grupos de WhatsApp, sí. Hay turnos, vos sabés que hay turnos Sí, en la web. Yo soy parte del turno de esta hora. O sea que así vos que en cualquier momento ya voy a disparar para el turno, a cumplir con mi labor. Entonces está atento que está pasando esto, atento que está pasando esto otro. Bueno, y saludamos al hijo pródigo que ha vuelto. Al simpático. Al simpático, sí. Que bueno, nos vamos a ver el sábado porque voy a estar con, digamos, de una manera moderando ahí la presentación del libro Para que no le pegue a nadie en realidad. Sí, no. Para que no le pegue a nadie. De árbitro de juez. ¿Consiguieron posar? No. Estamos en eso. Bueno, no sé, Sandro estaba metido también en esa historia. Sandro en realidad tiene un audio, yo no sé si mandar, porque Sandro está ahí. Bueno, vamos con el mensaje que nos dejó Leandro. Y la canción, seguida la canción, ¿no? Buenas noches a los y las oyentes de La Noche Imberbe. Hago extensivo este saludo para vos, querido Cacho, y a quienes estén a estas altas horas del día con vos en la radio, ahí en Nuevo Día. Acá Leandro Dolan, periodista, aunque técnicamente soy comunicador social. Agradezco la convocatoria, el saludo en este 7 de junio, Día del Periodista, y quiero saludar a todos los colegas y las colegas que tratan de hacer bien su trabajo con las herramientas nobles que tiene este oficio, con respeto por las audiencias, por el público, que eso es mucho, y diría que lo es todo. En este tiempo en el que Internet está revolucionando todo, las comunicaciones, donde las redes sociales están haciendo volar todo por los aires, en este tiempo de posverdad y de pujas entre sectores de poder muy, muy fuertes, donde los periodistas estamos en el medio, también en un tiempo que es un tiempo precarizado, donde hay que tener 2, incluso 3, incluso más trabajos para poder llegar a fin de mes, laburando donde se pueda en el mundo del periodismo y la comunicación. Bien, en ese contexto hay un montón de personas que tratan de hacer bien su trabajo, y eso es un montón y hay que celebrarlo siempre. Les comparto una canción en este convite que hacen desde el programa, una canción que es bastante lado B de Divididos, que se llama Pasiones Zurdas Derechas. Este es un programa melómano que sabe de música, que sabe escucharla, que sabe levantar la oreja. Así que si prestan atención a su letra, van a ver de qué va. Feliz día para los y las periodistas, para vos, querido Cacho, y que sea una buena noche para todos.
Hay un infierno en este cielo, hay un porqué en este mar. ¿Cuál es el sitio vencido? ¿Cuál es la luz de la luz? El papel, la tinta, se me vuelvo de un gran favor. Y mostraste la noticia muere al otro día, siempre vive la pasión. En este mundo como DJ, sos el mejor, sos el mejor. El papel, fume el vuelto de un gran favor. Muy bien, ahí compartimos la música de Dios, que fue la elegida por el querido Leandro Dolan, y así van a pasar varios más, ¿eh? No crean que esto termina acá. Leandro es un conocido de la casa y bueno, nada, queríamos empezar a compartir porque esa es la idea más o menos de lo que queremos hacer en lo que queda de la noche, que ya pasó realmente volando. A ver, la temperatura a esta hora en la capital de la provincia de Santa Cruz, ¿alguien la tiene? 42 grados acá en el estudio Sí, sí, más de o Radio menos. Nuevo Y Día. no está Brian, 2 grados bajo cero. Una... Después Digo vamos, yo, no sé. vamos a corroborar o Digo no. yo. Yo te digo. Pero digo, Mañana nieva. Sí. Sí, Sí, alerta por nieve y agua nieve. es verdad, mañana Néstor nieva. Sí. Bueno, se entiende. Esto para los que estamos en la comunicación. es muy- 5 décimas de grado y 2 grados y medio bajo cero la sensación térmica. Bueno, pronóstico 77 para de humedad. el pronóstico extendido para el día de mañana, Juli. Mañana jueves. La máxima, decime la lluvias, máxima. La máxima 3 grados. Lluvias y nevadas previstas madrugada, mañana y tarde, pero la probabilidad es de entre el 10 y el 40%, es decir que es muy baja. Así le dijeron al ex gobernador y ex presidente. Mañana, Néstor nieva. En el 94. En el 94. Si me puede decir cómo va el partido de River Fluminense, Héctor Mancilla. 0-0, acaba de empezar el segundo tiempo, tuvo una muy clara River, el cabezazo de Beltrán la sacó en la línea el arquero de Fluminense. Lo está mereciendo más River. Tiene que ganar sí o sí. Qué pena me da. Pobre En la radio en Buenos Aires todo así, pum, 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 Sí, todo sí. va, todo. Al pedo, porque no va a ningún lado. Pero... Queda lindo. Queda lindo, ¿viste? Bueno, escuchar y para luchar las noches y pa. Sí. Pará, loco, Pará. si el campeón tampoco. Pará, campeón, que Bueno. está la gente en su casa. Sí. ¿viste? Claro. Bueno, pero estamos en streaming, hay que respetar los modos, sí, verdad. la forma. Digamos, sí. Beto, antes, porque sé que Sí. estás muy atareado, una anécdota picante, contate. Porque, a ver, estamos... Una anécdota de No, que- pero de- pará, de- a ver, de- estamos en el Día del Periodista, ya hablamos de la COPE, los 13 años de la COPE, pero digo, como para, de alguna manera, en este Día del Periodista sobre todo, digo, en todos estos años que llevas sí. en el terreno de la comunicación, del periodismo, algo que recuerdes que cada tanto se te viene... Una que metida te... de pata, siempre me acuerdo. Ah, ¿te acordás siempre una Me metida de pata? Me acuerdo una terrible. No existían, casi recién comenzaban a aparecer estos teléfonos. Y en la redacción teníamos teléfono fijo para hacer notas. Y ¿El chupete, te el acordás? chupete le poníamos, ¿te acordás? ¿Ustedes se acuerdan? El chupete. Ponías el chupete, hablabas con el tipo, lo enganchabas al chupete al grabador y ibas grabando. Entonces, había un teléfono que no funcionaba del todo bien en la redacción del diario en donde trabajábamos un par de años largos acá con el amigo. Llamo en ese momento a un concejal, Sí. llamo y hablo con el tipo y me dice una boludez, ¿viste? Cuando terminamos de hacer la nota me quiere como hacer una broma y a mí me cae mal. Y le digo, bueno, gracias concejal, chau, le digo. Y voy colgando y sigo hablando yo, sin terminar de colgar el teléfono, y digo, qué pelotudo este concejal. Y cuelgo. Y te escucho. Y el tipo me escuchó, a los 2 minutos estaba llamando otra vez, dice, dame con Beto. Te escuché. Dice, escuché lo que dijiste. Sí, dije, qué pelotudo este concejal. ¿Qué otra cosa? No tenía forma. ¿Usted puede confirmármelo? Sí.
¿Me son tus escuchaste bien? fuentes? ¿Me escuchaste bien? Le digo. Y se empezó a reír. Dije, sí, qué Ah, pelotudo, no, bueno, bueno. entonces fue buena onda. Porque Sí, bueno, pero. si no, yo o sea, redoblaba la estaba- apuesta. No, estaba ¿sabes medio qué? caliente, pero cuando yo le contesté, sí dije. Perdón, O sea, no podía negar que lo había. nosotros no podemos revelar fuentes y un montón de Claro, cosas más, pero ¿quién era? ¿Querés que te lo diga? Ya caducó. Dilo. Ya caducó, Jorge Cruz era. Jorge Cruz. Sí, sí, sí. Era Jorge Cruz, sí. Sí, así. Qué Así pelotudo fue. este chabón. Dije, pum, me colgué. No, así fue. digo. Sí, sí. Yo me acuerdo una de mis Fue inicios. terrible, ¿no? Pero viste, Eso se te sale. rojo, quedas caliente. Sí, sí. Yo me acuerdo una de mis inicios en Radio Nacional, LRA 56 Nacional, En Perito Moreno, claro. No empezaba a hacer periodismo a la mañana, ¿viste? En época de Menem presidente, bueno, había llegado a Radio Nacional, era la novedad, una impresora, una antena satelital donde llegaban todos los cables de Telam, ¿viste? Una novedad para nosotros. Pero bueno, no había una computadora, no podíamos preseleccionar y qué cables imprimir. Entonces la impresora estaba constantemente constantemente. Así que bueno, así como salían, las leíamos, ¿viste? Una novedad. Entonces estábamos esperando que se... Copado, como juguete nuevo. Pero claro, no sé qué idioma estaba configurado, que por ejemplo las palabras, las letras con acentos te las modificaba y te ponía Sí, un carácter, te ponía claro, un sí, signo de interrogación. Tenías que adivinar. La H te la ponía con una apóstrofe y así, ¿viste? Que vos de corrido entendías más o menos la palabra y llevabas más, o sea, Claro. lo entendías, la agarrabas la mano. Y bueno, me acuerdo que Menem, bueno, la frase esa, embarrar, ¿conoce usted la frase embarrar la cancha? La cancha, ¿Conoce? sí, sí. Bueno, yo no la conocía. Yo no la conocía. ¿Y cómo salió? Tengo miedo. ¿Y cómo salió? Pará. El tema es que Menem había ¿cómo viajado, no salió? había viajado a Córdoba, no sé qué, y el parte daba cuenta de eso. Declaraciones del presidente Menem. Cuando aterrizó en el aeropuerto de Córdoba, en sus declaraciones dijo que los cordobeses le quisieron embarrar la chancha. Yo relacioné, en vez de la cancha, claro, me sonó más como chancho en el barro que embarrar la cancha. Pudo ser peor. Le quisieron embarrar la chancha. Me sonó más como chancho en el barro que... No, y pará, y esto... Y termina eso la- que Menem tenía la chancha limpia. Y yo a la tarde, yo a la mañana laburaba en la radio y a la tarde tenía un remis. Gol de River. ¿Viste? Gol de River, mirá. Yo a la tarde tenía un remis, ¿viste? Y en el pueblo nos conocemos absolutamente todos. Es que me dejaba un reviso. Sí, 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 Ah, mirá. sí. Remisero. Remisero, sí. No, si el periodismo es bravo. Para mí Es bravo, es bravo. Es más, esa era una época de transición, pues yo tuve un tiempo, 24 horas full time, remis. Y después cuando volví a la radio, y a la tarde me gastaba todo el mundo, todos los pasajeros que habían escuchado. Que ¿embarrar la qué? La chancha. Ahí quedó. Me vuelve hubiera dicho, no, lo que pasa es que ustedes no sabían. Menem fue a Córdoba en un Hércules. ¿Cómo le dicen la chancha? Bueno, esa. Hemos metido la pata. Genial. Vamos a compartir ahora el segundo audio para ir cumpliendo. Este es un pibe. Pasamos de Leandro, un poquito más de 40, a un pibe un poquito más de 20. Somos diversos, ¿no? A ver, queremos escuchar eso. Mi nombre es Luciano Padín y soy periodista de Tiempo Sur. En primer lugar, quería saludar y felicitar a todos los trabajadores y las trabajadoras del diario Nuevo Día, que bueno, hoy está cumpliendo 13 años justamente desde su creación. Es una propuesta digital, novedosa en ese momento, que supo también consolidarse con el paso de los años y que tiene la particularidad de ser la primera cooperativa en los medios de comunicación de toda la Patagonia. 7 de junio, quería traer nuevamente un mensaje que dio el año pasado el periodista Nicolás Fiorentino, que dice que no tenemos que romantizar el oficio y que tampoco tenemos que naturalizar la precarización laboral que sufren hoy muchísimos compañeros y también muchísimas compañeras. Y por el lado de la provincia de Santa Cruz, creo que es muy importante que muchos colegas que se han formado en otras ciudades, en otras provincias, en una competencia sana y profesional,
podamos seguir jerarquizando los medios de comunicación y también a la comunicación en sí misma en toda la provincia de Santa Cruz. Un saludo especial para mi amigo Cacho Álvarez, que siempre ha sido muy generoso conmigo, un gran compañero de trabajo también, compartimos en el EU12 y en el diario La Opinión Austral. Lo felicito por todo lo que ha encarado también durante estos años, que se animó también a esta propuesta en las noches del nuevo día. Y para finalizar, quería pedir la canción, porque eso me pidió Cacho, que podés dar. Y bueno, un saludo para todos. Pero estos quedan por vos, siempre crecen más, solo lo mejor por estar la eternidad está en tu corazón, no era siento ganas de salir ver más. Tanta gente bien desierta. Es una que otro día más. Rompiendo y olvidando. ¿A dónde vas? ¿Cómo es que irás? ¿Cuánto por saber? Solo figurar la verdad. ¿Cuál es tu verdad? Está en tu corazón y no haya que comprar. Siento ganas de salir sin ver más. Tanta gente y el desierto. Resulta que otro día más, rompiendo todo y olvidando. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla eso. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición.
Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho No te más alarmes. fácil. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo Atención que cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al Te 2966. invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. El mundo va rápido. Vos también. Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste, con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, streameá y disfrutá donde y como quieras, con la máxima conexión a Internet para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios, ubicado en Alfonsín 433, o desde nuestra web www.ssservicios.com.ar. SS Servicios, hoy más que nunca, toda conexión es posible. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Hola, Cacho. Cachete, para mí con mucho cariño, tantos años compartidos en la redacción del diario La Opinión Austral, en el suplemento Habladurías, que me invitaste a participar de ese proyecto tan lindo también durante un par de años. Y bueno, aprovecho en este día a saludar a todos los colegas periodistas y un abrazo especial para vos. Te felicito por este presente allí en Nuevo Día y que sea por mucho tiempo más. También en lo institucional con el municipio como siempre. Y bueno, aprovecho a pedirte en este día el tema Giros de Fito Páez, por toda esta fitomanía que nos trajo la biopic. A mí me hizo recordar mucho esos primeros años de la facultad donde, bueno, el rock nacional estaba a full después con el regreso de la democracia y demás. Así que bueno, con todos esos recuerdos de la época de estudio, Giros para mí. Muchas gracias y bueno, un abrazo grande en este día.
estado de coma y al entorno de personas. Giros, media vuelta y ver qué pasa allá afuera. El mundo tiene primavera. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro tipo. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos. Si yo llego a tu luna. Giros, a vueltas casi ni se todas. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo cantando igual, silbando un tango oxidado. Muy bien, ahí compartimos la música de Fito Páez con Giros. Bien, lo decía Mariana Cabezuelo, la negra, la querida negra Cabezuelo, con quien compartimos muchos años de redacción en La Opinión Austral, realmente muchísimos, ¿no? Del 2002, o sea, ya del 99, pero el 2002 en redacción propiamente dicho. Y bueno, muy buenos recuerdos de ella, conservo. Todavía ella ahora está en Telam junto con Mirta Espina, con Walter Díaz también, viejos conocidos también del mundo del periodismo y del fotoperiodismo en el caso de Walter. Así que bueno, nada, realmente estuvo bueno esto de alguna manera de pedirle a los colegas que nos envíen sus audios para contarnos algo, dejarnos algo en realidad sobre el Día del Periodista y además que nos compartan una canción. Y hay de todos los gustos, porque lo que va a sonar dentro de un rato va a ser más para arriba y va a ser más punky si se quiere, pero eso va a ser dentro de un rato. Sí, luego me hace señas, pero saben que la información no cesa. Nunca se dijo eso, ¿no? En radio. No. Y pasan cosas, ¿no, Juli? Exactamente. Información de ultimísimo momento en el diario Nuevo Día, ya publicada en la cabecera como nota número 1. Cambia Santa Cruz. ¿Cambia se Santa Cruz? dividió. Cambió. Exactamente. Y sí. Mutó su forma. El PRO y Encuentro Ciudadano, o para ser más precisos, parte del PRO, que también se dividió, y Encuentro Ciudadano van o buscarán crear otro frente por fuera de Cambia Santa Cruz, junto con SER, y probablemente también el mover de los hermanos Carambia. Eso ya se puede encontrar en www.diariodelnuevodía.com.ar. Es la noticia política de momento, lo álgido, lo que está pasando, lo caliente, lo candente también. De esta noche, Claudio, y de lo que va a ser gran parte de mañana esa noticia. Sí, yo ya me lo imagino hablando ustedes en el pase, bardo. Y la división no es solamente en Cambia Santa Cruz, sino, como decía, el PRO se divide y eventualmente, como ya lo venimos hablando, la UCR también se dividirá. Y habrá quienes se vayan con Vidal, como lo venía manifestando. Exactamente. A ver, hay parte del PRO, nosotros hablamos hoy con Martín Boco, ellos que no obedecen a la figura de Alberto Parsons, que es el presidente del partido a nivel provincial, van a continuar con Cambia. En la línea de Bullrich están ellos. Sí, es una carrera contra reloj, porque no queda nada para presentarse. Y realmente acá puede pasar que la burocracia deje a alguien afuera igual, ¿eh? O sea, si no hacen las cosas probablemente sí, a los inexpertos sobre todo, viste que esto es, bueno, no inexpertos no tanto, porque se acuerda que Javier Castro también se olvidaron sus papeles y quedó fuera. ¿Le llevan los avales? Sí. Sí, ahí voy. Quédate tranquilo. Sí, pero le llevaron otras cosas. Claro. Parafraseando, Cacho, en esto, se puede decir que el radicalismo se enflaqueció. Se ha tomado un yogur ser. Se ha tomado un yogur ser. Bueno, está bien, vale. Está bien, tiene está su... Está bien.
Quería Pago agradecer. el chiste, por eso lo tuvo que hacer. Claro, Claro, sí, está bien. la Pero, Serenísima pero no también. veo acá el envase, el recipiente no La lo veo. gente de Mastelone. No, Es es que era Mastelón solo- Hermanos. Solo por radio lo arregló. A Luciano Padín le quería agradecer que si escuchamos el audio de él hace un rato, antes de ir a la pausa. Luciano Padín, bueno, con él compartimos redacción en La Opinión, como él lo decía en el audio. Actualmente está en Tiempo FM, a la tarde, así que nada, simplemente agradecerle por participar en esta Noche Imberbe, la joven promesa del periodismo Ojo, vinieron los de Miga. en Río. Vinieron los de Miga. Por eso fue la urgencia de la salida de... Me parece que sí, ¿no? Pero además acá hay torta para hoy. Y voy a sumarlo. Ey, traigan muñeco que tortas sobran, hay 2 tortas y media. Está Nacho con nosotros Claro, igual bueno. acá en Acérquese. los estudios de. Y Sandro igual, pero no sé, el rol de productor lo tiene siempre Hambre del que otro alegría, lado. como todo trabajador de los medios. Más hambre que alegría. ¿Ustedes saben de quién es este mate? Bueno, Juli ya lo sabe. Lo dejaste vos. Pero yo te estoy diciendo que vos ya lo sabés. Y por eso te estoy contestando que Porque con veo lo que tiene sé. mucho quórum. Yo tengo otro de estos. Es bueno, no, Zafa, es muy bueno. Beto toma en uno de cerámica. No, jamás Nika va a tomar en uno de estos. No, está bien, pero Bueno. este está bueno. Ese está bueno. Está con nosotros Nacho. Vení, también. Nacho, vení de este lado. Así. Me Le cambia, da me lugar cambia. le da lugar a la gente más más longeva acá en la mesa. Gracias, Claudio. Todo esto está saliendo al aire. Nacho, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Usted? Contanos qué rol ocupás acá en Nuevo Día. Bueno, soy de la parte de redacción web. Trabajo recién salí hace poco. Y ahora me vine Perdón. Sí. Y ahí están, pero justo te toca hablar igual. Sí, sí. Y después trabajo en la parte de community manager. Sí. ¿Me estás haciendo un chiste o me lo estás diciendo en serio? No, No, aposta, me dice en serio. Soy community manager de Nuevo Día. Y bueno, me dedico a veces, no sé, las urgencias, todo ese tipo de cosas. O tratando de llevar un poco de contenido de calidad a nuestras páginas. Soy diseñador. Nacho, vos venís también de un medio que conocemos mucho acá con Claudia, con Karina. Sí. Así mismo. Fue una experiencia, fue una experiencia, ¿no? Y no dije nada con eso. Una experiencia. Que sea positiva o negativa. La mañana que explicaste eso, cómo fue, pasó algo que, bueno, eras como el Nacho del pueblo, Sí, y de repente Nacho de la gente. el Nacho de la gente, sí. Me lo recordaba acá Karina hoy en la mañana. Yo no me acordaba de que lo había hecho. Fue algo que enterré. Porque, Un Nacho pasado. Porque dijiste community manager, pero también fuiste movilero, ¿eh? También fui Te movilero. amarraste los pies en la calle. No mucho tampoco. Se señala que si no hubiese cometido este esfuerzo sería un Andy Kuznetsov o algo así Claro. en estos tiempos. Bueno, se pero ya triunfó la está. carrera. La promesa ya fue. Estaría ahora en Hollywood con Angelina Jolie, ¿viste? Claro, dándole un pico a Angelina Jolie. Claro. Tiene muy buen sentido del humor, ¿eh? El Nacho está para cosas más grandes, me parece. ¿En serio lo de community manager? No me estás jodiendo, ¿no? No, basta. No, ¿Pero qué está el título habilitante? No existe como tal. Se lo otorgamos nosotros. Ah, bueno. Nosotros a cada persona que ingresa lo ungimos acá. Ah, está bien, sí. Vos Lo vende- todavía- No, por la duda no hay que hacer ofrendas, Es ¿no? una logia, no, pero no. no. Ya lo hiciste. Sí, yo la gente no la puedo ver en vivo, pero me corté uno de los meñiques Ah, para mirá. entrar a Nuevo los Día. yakuza. Claro, ¿viste? Claro. Está bien. Bueno, hay otros que le ponen gas pimienta. No sé si te diste Esto no sé si dolió menos. No sé si te diste cuenta. Pero Nica, ¿qué te pasó en la mano? Bueno, Nacho, pero a ver, no, ya la contaste esa anécdota. Pero quiero preguntarte cómo es la experiencia para vos de trabajar en Nuevo Día, habiendo trabajado, aunque sea un lapso no tan grande, pero en otro medio también, ¿no? ¿Cómo estás encontrando el trabajo acá? Nada, es otro ambiente un poco más relax, se puede dar este tipo de conversaciones y es un poco más, no quiero que caer en una palabra que es como tipo propagandística, pero también lo es el único que trabaja con la verdad, ¿viste? Todo ese tipo de cosas, perdón, pero hay que vender igual, nah. Pero no, me parece un medio honesto, dentro de todo transparente, vos sabés a quién le estás laburando. Los compañeros, se nota que, bueno, yo siempre le digo, viste, cuando vengo a discutir temas de salario, le digo, Y eso se discute cada 2 meses. se nota que es un equipo,
un diario, un medio, multimedio ya, que se maneja a pulmón. Es algo que dentro de todo fueron modelando. Si es por los sus pulmones de manos. Beto, estamos en el horno. Pero bueno. Y los míos ni hablar. Pero menos mal que no dije a hígado igual tampoco, porque sí. Ahí se estaban todos Sí, fritos. sí. Es buena esa. Pero no, se nota que es algo que se hizo con amor, por así decirlo. Como este programa está hecho con amor, exacto. Exactamente. Muy bien, Nacho. Aprobó, ¿eh? De 10. Se lleva el título de Nacho de la gente. Nacho, No, sí, la es verdad. maestra Ya sé. Cari fue la que Ella me ungió a mí. Ah, ¿A cuántos ahora? claro, no. Tiene que haber una academia. Hoy, No, por favor. Hoy estaba viendo un posteo casualmente del petizo, el picante José Silva, que no se prendió con esto. Se lo voy a reprochar cuando lo vea. Me clavó el visto nada más. Sí, no sé, se ve que le pintó feo hoy. Pero no, me había saludado, todo bien. Pero, A mí saludos, sí. o sea, pero no, el tema de buscar un tema, pasar un tema. Pero no, nada, o sea, no pasa nada, está todo bien con picante. Pero digo que hizo un posteo donde recordaba a Rodi, recordaba a Guido. Bueno, yo particularmente con Guido tuve un acercamiento y una afinidad. No con Rodi, no, cuando yo entré a La Opinión, Rodi ya no estaba. Pero sí estaba Guido y bueno, me ayudó y me guió mucho y bueno, además siempre fue muy generoso. También lo recordaba hace un rato cuando escuchaba a Luciano, porque Luciano utilizó esa expresión para conmigo también, ¿no? Estas cosas de la vuelta de la vida, ¿no? La generosidad. ¿Quiénes han sido generosos con ustedes? Pues, y se los pregunto, bueno, a Claudio, a Karina y a Héctor. A ver, ¿quién quiere contestarme? ¿Quiénes han sido generosos en esta profesión? ¿Ustedes quieren resaltarlo? Que realmente no siempre se encuentran personas con generosidad que por ahí vayan de alguna manera marcando la cancha para uno. No, conmigo muchas personas fueron generosas. Yo cuando llegué acá en el 2000, yo llegué acá en julio del 2008 y en febrero del 2009 ya estaba trabajando en el 14 con Jorge Canales, con Karina Taberne en la conducción, Roxana Vargas producción, y en la dirección de la radio estaba Rodi Rodríguez. O sea, y sin conocerme me abrieron la puerta y me mandaron a la calle. Otra persona generosa fue Nica. Yo salí a la calle acá, yo a Gallego había pasado en realidad una sola vez y no conocía absolutamente a nadie, más allá del gobernador, el vice, algún que otro diputado, pero no tenía tampoco la idiosincrasia de Gallegos, ¿viste? No sabía la historia de la ciudad ni demás. Entonces, bueno, Nica me ayudó mucho en la calle. Él andaba caminando para Magna, yo salía para el U14 crudo a la calle, ¿viste? Así que bueno, muy generosos también. El día que empecé, mira, el primer, que no me lo olvido nunca, el primer móvil, el primer día que trabajé en el U14, a diario, para Karina y para Jorge Canales, bueno, yo sí conocía obviamente lo que significaba para la comunicación en toda la provincia a Rodi Rodríguez. Y me acuerdo que volví a la calle y Bizcocho no estaba en el piso. Lo había mandado a buscar Rodi Rodríguez, que me había estado escuchando. Y vuelve Bizcocho y le digo, ¿qué pasó, Jorge? Nos quieren robar a Claudito. Me acuerdo que no eso, ¿no? Porque a Rodi le gustó lo que yo había hecho, que sería, salí a la calle y entrevisté a un turista que andaba caminando por la costanera y creo que es un móvil que estaban vacunando por allá en el barrio Evita. Eso fue todo, pero le gustó eso que hice. Y de hecho después me contrató para que haga móviles en el primer programa que estaba en la mañana, de 8 a 10. O sea que eso fue un gesto sin conocerme, sin haber tenido una charla previa con él. Y lo recordás muy... Pero, ahora, supuesto. Claudio, tu figura está asociada a la televisión. Vos contás estos, por ahí, bueno, la gente no te conoce tanto de ese terreno, así ahora te reconoce más por el lado de la televisión. Pero lo cierto es que hiciste, como vos bien señalás, esto de los móviles. Quería preguntarte por esto del interior, porque, a ver, la cuestión de las personas que vienen del interior a trabajar tiene, a ver, su propia impronta y tiene su mecanismo, a ver, es distinto. Vienen con otra, bueno, con otra cabeza. Y más vos, que venís de Perito Moreno, en donde no es que, digamos, acá estamos muy acostumbrados a recibir gente de la Cuenca, gente de Piedrabuena, incluso de Calafate, ponele, pero no tanto de más al norte y más del lado cordillerano. Perito Moreno es todo un desafío, porque esto claro. yo se lo cuento a los chicos acá, se lo he contado a Cari, y Cari, ahora que está haciendo a Perito más seguido, lo vive, a ver la desarticulación y la desconexión que hay entre la zona norte de la provincia de Santa Cruz, ahora un poco más achicada esa desconexión por las redes sociales, básicamente. Claro. Con la zona sur, con Río Gallegos, con Piedrabuena, claro. con Río Turbio, o sea, son dos provincias absolutamente distintas. Nosotros cuando en el pueblo, en Perito, cuando necesitamos tomar un avión, vamos a Comodoro, un repuesto para el auto, Comodoro, un remedio
gallego que no se consigue en el pueblo, bueno, te lo pido en Comodoro. Sí, pero la gente de gallego, eso no lo... A ver, el que no sale de acá no se da cuenta de eso. Claro, el diario, Es crónica, el diario patagónico. que se lee en Perito, ¿no? Es Crónica y el Patagónico Sí, de Comodoro, claro, sí. pero por una realidad, porque nos interesa más saber lo que pasa en Comodoro, porque es nuestra ciudad cabecera, que lo que pasa en Río Gallegos. Además, los diarios, bueno, ahora ya no salen prácticamente al interior, llegaban al día siguiente. O sea, yo en la radio tenía la opinión austral del día anterior. Claro. Salían acá a la noche y salían, salían a la calle a la noche, o a la madrugada, no sé qué hora salían, y el colectivo de acá salía 8 de la noche. Llegaba al otro día Perito. O sea, ¿quién te va a leer el diario del día anterior? La opinión austral. Entonces, por eso uno de los propósitos que ahora que se ha dado, y siempre lo tengo presente, es conectar un poco más a través del medio, que por suerte, gracias a las tecnologías, gracias al streaming de Juli, de todos los días, lo estamos logrando y estamos conectando mucho más al pueblo con Río Gallegos. Exactamente. Mira, te cuento un ejemplo. Hay un programa escolar en Perito donde todos los chicos de cuarto grado siempre salen a recorrer la provincia. No sé si lo siguen haciendo, pero cuarto grado es típico, ¿viste? De Punta Plata salen a recorrer la provincia. Y yo generalmente los recibía en el canal, ¿viste? En Canal 9 porque venían chicos del pueblo, entonces yo les hacía la nota. Y una vez, ponele 2 secciones, 35, 40 chicos, les pregunté, ¿quién había venido a Gallegos alguna vez? ¿Quién conocía a Gallegos? Ninguno había venido a Río Gallegos. O sea... Y es la provincia de Santa Cruz. Y es la misma provincia, es la misma provincia. Por eso cuando hablamos en todos los términos de Santa Cruz, ¿de qué hablamos? ¿No? Porque está tan dispar todo. Sí. Y esa falta de federalismo, esa falta de conocer nuestra provincia. De hecho, yo conocí Perito Moreno este verano. Claro. O sea, y ¿Qué pasó? la desconexión es recíproca, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ¿quién conoce Cueva de las Manos ustedes? Yo conozco. Bueno, pero Nica conoce de todo, ¿no? No, yo conozco Hermoso. De día y de porque noche. Te llevaron para promocionar Sí, ahora sí, con el Parque Patagonia. Sí. Pero acá es Ruta 3 y le damos hasta Madrid. Claro, sí, Y tal es cual. un tema que amerita largo. Sí. Galle, lo de la generosidad, o sea, vos siempre has hablado mucho de Rodi también, de Guido. Intuyo que va por ese lado también, ¿no? Sí. En mi caso tengo, con Rodi tuvimos un vínculo de muy buena onda, pero coincidimos muy poco trabajando, salvo en LU14. Y a mí me llamaba la atención y a la vez me enorgullecía mucho esa ida y vuelta que tenía. Y después lo palpé de otra manera cuando ya estaba retirado Rodi, en el último tramo de su vida, lamentablemente, que su mujer un día me llama, su esposa, y para celebrarle los 80 años a Rodi, y me dijo que, bueno, que quería que esté, me estaban preparando una especie de sorpresa, y me invitaba por cómo él hablaba de mí. Entonces ella sabía el cariño que había. Entonces es algo que realmente a mí me llenó de orgullo, porque una persona que yo admiraba mucho, Rodi. Porque lo de la generosidad, a ver, no es como lo decía antes, no es algo que se da mucho en el medio. Este es un medio muy ególatra, de alguna manera. Sí. Creo que está cambiando de alguna manera, pero lo es realmente. Bueno, el ejercicio del periodismo es bastante individualista. Creo que esto de las redacciones integradas y demás está haciendo como que esa convergencia de alguna manera hace que te roce más con el otro. Quizás el paso del tiempo también. Pero esto es muy distinto a lo que, digamos, a nuestra edad, los que habían pasado, aquellas personas que mencionamos recién, ¿no? Es totalmente distinto. Sí, tal cual. Sí, de todas maneras, a mí me pasa en lo personal que tuve grandes maestros que fueron grandes compañeros. Claro, trabajaste con ellos. Grandes maestros y enormes compañeros en cuanto a la generosidad. Rodi Rodríguez, Guido Vera. Guido Vera, a mí me pasó esas vueltas de la vida, como dijiste hace un momento. Yo lo escuchaba a Guido Vera, me crié escuchando el EU12 en casa, y después tuve la suerte de trabajar en ese lugar con esa gente a la que yo admiraba profundamente. Y Guido fue una especie de padrino, porque él creyó en mí más que yo misma. Y él me impulsó, me decía que siempre me decía, yo quiero que vos estés en el móvil de la radio. Y bueno, se dio cuando él ya no estaba, ¿no? Esas cosas. Por eso para mí siempre fue como una doble responsabilidad. La responsabilidad que tenemos al momento de trabajar, pero además, yo no ocupaba el lugar, nada más alejado de eso, pero digo, estaba en ese espacio donde Guido
era un maestro, fue un maestro de los mobileros. Y además de eso, porque yo entré cuando se jubila el Negro López, que fue otra persona absolutamente generosa desde mis inicios. Y en eso también, en esa bolsa de maestros y de gente generosa que tuve la suerte de cruzarme en el camino, Jorge Canales Bizcocho también lo fue profundamente. Ya mencionaste al Negro López, Guido Vera, estamos hablando de dos mobileros que duraron un montón de tiempo también, ¿no? Y que fueron las voces de la radio de LU12 durante muchos años. Escucharlos a ellos era, digamos, aprender. El que quería realmente aprender este oficio, esta profesión, en ellos tenía dos realmente maestros, y cada uno a su manera, con su impronta. Y realmente el recuerdo del Negro López para mí igual, bueno, particularmente igual me sensibiliza porque encima no lo pudimos volver a ver. Sí, no lo pudimos ver. Y yo me acuerdo que le despedí y le hice una habladurías y me dice, Cacho, lo voy a hacer por vos, por tu hijo. Él había trabajado con mi viejo en Canal 9, pero después no habló más y se fue y ya no volvió y supimos de sus partidas 5 años después. Así que realmente, y él tenía esa muletilla de mañana apacible en la ciudad de Río Gallegos. Apacible, pues estaba piola, estaba lindo, agradable. Desapacible, ve, cuando estaba feo. El apacible y desapacible me quedó grabado para siempre. Nica, lo tuyo, ¿cómo es con el tema de la generosidad? ¿Tenés...? Y prácticamente esas mismas personas, yo cuando empecé a salir a la calle en Tiempo Sur, antes cubría deportes, empecé cubriendo deportes, pero cuando me pasan información general, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Dónde saco la usina para abastecerme de más? Y bueno, anda a tal lado, y un día lo encuentro a Guido Vera, y me dice, Guido, ¿vos sabés qué? ¿Vos sos nuevo? Sí, yo cubrí deportes, mira, mañana va a haber este tema, y ahora andate a tal lugar. Lo mismo me pasó con José Silva, que por ahí sí me veía caminando y pasaba en el móvil de La Opinión y vamos, ¿a dónde vamos? Ah, yo igual voy a ir. Y con Héctor López también me pasó lo mismo. Encima, hincha de Independiente. Recuerdo anécdota, un día, mirá, yo me iba a trabajar, tenía que cubrir una nota temprano en Tiempo Sur, tenía que entrevistar a una persona y me tenía que ir temprano para hacer la nota por teléfono con el famoso chupete. Y me lo encuentro en la calle San Martín, donde está ubicada la estación de servicio. Le digo, negro, dice, no, qué día terrible. Digo, ¿qué pasó? ¿Cómo no te enteraste? Murió el Pato Pastoriza. Pero con una congoja me lo dijo, hasta el día de hoy me acuerdo. Sí, fanático de sí. Después ha pasado gente también importante. Yo me acuerdo cuando se van conformando los grupos, cuando van cambiando grupos. Me tocó trabajar con Mariela Arias también. Ahora en Calafate. Ahora en Calafate, en Tiempo Sur. Después vino el conflicto en Tiempo Sur. Muy buenas gentes. Lo que significaba salir a la calle. Sí, tenía algo especial, salir a la calle, caminar y ir a buscar la noticia. Sí, ahora es todo inmediato y ya todo se maneja por WhatsApp, es distinto, es diferente. Sí. El hecho de ver la cara del entrevistado. Igual yo no me acuerdo de lo entrevistado casi. No sé por qué. Yo quería preguntar lo mismo a Juli y Nica por el tema de la generosidad. Vos sos más pibe. No lo voy a preguntar a Nacho, ya le hicimos un par de preguntas y no lo queremos vaciar el tanque, pero en tu caso. Yo creo que es lo mismo que dijo Karina, vos me lo preguntaste al principio y creo que ella lo sintetizó espectacularmente. Poder trabajar con gente que a su vez es tu maestra, tu maestro, es creo yo que el mejor de los aprendizajes, porque no solamente te llevas la parte técnica, sino una formación en lo humano, y cuando te toca buena gente, no te queda otra que vos replicarlo después cuando vengan otros a aprender de vos. Vos ya tenés ese legado de ser abierto, generoso, y a mí me tocó, yo empecé trabajando en medios con Nica, con Beto, bueno, con Esteban Menéndez, con Freddy Galvez, y ellos absolutamente generosos. Yo era comentarista, hacía campo de juego, cuando quería relatar, relataba, y así fui buscando mi lugar y formándome. Lo del hispano, yo me acuerdo que te escuchaban en algunas transmisiones de básquet de la Liga Nacional, de la Liga, y tremendos, eran tremendos
tremendo laburo. Me dejas mandar un saludo, capaz, no sé si no estará escuchando, pero fue injusto, porque también en esto de destacar a quienes de alguna manera dieron una mano importante en formar, en dar las herramientas para el trabajo en lo práctico, no en lo teórico. Anita Baratus. Ah, Anita Baratus, no la habíamos mencionado en este momento y Dios quiera bueno, que pueda estar tranquila. ¿Ese que escribe con un guante? Voy a contar una historia que es real y después vamos a ir con el audio y la canción que nos piden ahí. ¿Podemos en algún momento soplar la velita de la torta? Porque Claudia Rataro invirtió un par de horas en ella y... ¿Madaña Rataro la torta? Mirá lo que hizo. Pero ¿qué dice el marido? Está para hacer... Sí, si no nos va a matar. Bueno, entonces hagámoslo en vivo. el cuchillo, mirá. No, pero yo no lo puedo hacer esto. Esto lo haces vos bien. Está a apuntar sí a la torta. Importante. Bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos esta mañana? Pará, es una bengala. Sí. Cuidado, Cuidado con el pelo de Nika. Ay, mi pelo. Bueno, entonces, pará, vamos a hacerla como tiene que ser. Vamos a celebrar entonces con esta torta, con el corte de esta torta, los 13 años de la cooperativa Nuevo Día, por un lado. Sí. Y, perdón, ¿nadie se anima a cantar el cumpleaños feliz? Sí, obvio. Vamos. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Nuevo Día, que lo cumpla feliz. ¡Antorcha! Bueno, y ahora se viene el corte simbólico. No se quiere apagar, guarda que no. Guarda que. Guarda tu cabellera. Tu cabellera. Y en estos. Bueno, estamos transmitiendo por YouTube. Mira, tarde me acordé de decirlo. Un poco tarde. Bueno, desde las 8 de la mañana, en realidad. No es para fumar eso. Déjelo ahí tranquilo. Perdón. En este preciso momento está haciendo el corte simbólico, tradicional de la torta, que muy gentilmente no, que con fruto de su esfuerzo. Claudia Rataro, ustedes saben, es la coequiper de Beto Barría por las tardes en Fuera de Contexto. Hizo con sus propias manos. ¿Qué tal es para de 10? Dice que... Es un curso recién. No. Igual lo evito tan dorado esa mochila. Che, Juli, ¿pero lo vas a hacer o no lo vas a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué problema hay ahí? Bueno, ¿saben qué voy a hacer? Voy a leer esto, a ver si hay alguien que preste atención y después vamos con el audio. Esto es de ficción, pero también es de realidad. Y se me ocurrió hacerlo alguna vez en alguna redacción, en la única redacción en realidad en la que estuve, un día viendo a alguna gente que, bueno, nada, cómo cambia la gente, ¿no? La gente a veces cambia, se va de lugar de trabajo o elige, mejor dicho, exactamente, esa es la cortina que quiero. Podés cambiar de todo menos de equipo de fútbol. Sí, por supuesto. No, pero sobre todo las convicciones. Se llama Dedos. Lo miran, se siente observado. Alguien piensa que es parte de un problema importante. No es cierto, pero sus lectores esperan que lo desmienta de una buena vez. Confundido, siente que solo quedan dos opciones. Deberá escribir, no sabe bien sobre qué, pero tendrá que hacerlo de manera urgente o callar. Le saca punta a un lápiz, se corta un dedo y la sangre corre por la hoja de la siguiente manera. En el primer renglón comienza hablando sobre el accidente vivido. Entrando al cuarto, inicia el relato de su nota. En el sexto, muere desangrado el dedo, quedan 4. Decide continuar manteniendo la cordura. Mientras explica la pérdida de su dedo más preciado, lo invaden la angustia y la fatalidad, y se le paraliza otro dedo más. A pesar de todo, resuelve no detenerse. En el siguiente renglón no sabe cómo decir que perdió 2 dedos e intuye que sus lectores no creerán lo que apenas está tratando de narrar. Terminando la primera parte de la nota, presiente que perderá otro dedo, y efectivamente, lo pierde. Con los últimos probará alcanzar el epílogo. Jamás podrá hacerlo. Solo quedará tiempo para despedirse de los sobrevivientes. No sin lamentar profundamente lo que le acababa de ocurrir, solicita la pronta internación de sus manos, de común acuerdo con la empresa editorial. Las autoridades prometen conseguirle 2 manos nuevas que piensen diferente, y además comprar una computadora de última generación. Al cierre de esta edición, viejos lectores y compañeros de trabajo velaban los dedos fallecidos.
seguir creciendo. Tanto es desamor, es que no queda nada entre tú y yo. Si estoy llorando, no es que me extrañes, corazón, es que a tu lado aprendí. Buenas noches, Claudio, también para toda la audiencia. Aprovecho también para saludar a todo el equipo de Nuevo Día, del diario y de la radio, de la COPE, como le gusta decirle a los muchachos ahí. Y bueno, nada, antes que empezar con el saludo, agradecer que me hayan dado este pequeño espacio para poder saludar a todos los colegas y a toda la gente que labura del otro lado de los diarios, de las redacciones, de las radios, de los micrófonos, de las computadoras hoy, en un contexto que está bastante complejo para todos los laburantes y nunca ha dejado de serlo para los trabajadores de prensa, ¿no? Siempre recuerdo que, y me río hoy, ¿no? Pero desde que empecé a laburar en algunos medios de comunicación, hace más o menos como unos 13 años, siempre estuve en crisis los medios de comunicación, ¿viste? Así que nos agarran en un lugar más complejo de lo complejo. La canción que elegí esta vez es un tema de una banda que me gusta mucho y que me marcó mucho de adolescente, que se llama La Polla Records, es una banda española. Y la canción es casi una especie de declaración por parte de la banda de qué es la música y qué es el rock en este sentido. Y para mí también forma parte, cuando la escucho, de cómo me muevo tal vez, o intento moverme periodísticamente, ¿no? Con algunas frases por ahí que tiene la canción, rock and roll para decir lo que nadie quiere oír, y creo que es eso también el periodismo muchas veces, más allá de que haya muchos eslogans o no, lo que me ha gustado siempre del periodismo y lo que me atrae es esto de que incomoda muchas veces a los que no quieren escuchar, a los poderosos, y también muchas veces sirve para tender redes y dar una mano a la gente que necesita y que confía en la voz de uno. Así que aprovecho para difundir este tema, que la verdad que me encanta más la letra que la música. Las versiones la verdad que no son las mejores, pero tiene una letra que me encanta mucho. Buena jornada, buenas noches para todos, y bueno, aprovecho también, Claudio, para saludarte a vos. Muy grato participar del programa en la edición de hoy, y bueno, sabemos quiénes somos y no nos conocemos, seguramente ya explicarás por qué, pero ojalá algún día nos crucemos en algún laburo, en algún estudio, en alguna redacción, sería muy grato para mí. Un abrazo grande. La sangre del obrero, rock and roll el sendero, rock and roll el hijo de la calle, el enemigo del poder. El rock and roll del poder, el rock es tu poder, un rock and roll desesperado. Rock and roll, rock and roll, rock disparo, rock. Rock de los problemas, no tuvieron el rock and roll del condenado, el rock es tu momento, un rock and roll desesperado. Sobrevive, rock and roll sin moverme, rock and roll para decir lo que nadie quiere oír, rock and roll, carne de cabrero, rock and roll de cuero, rock and roll.
Bien, ahí estamos escuchando La Polla, un clásico que pedía Ricky Villagra de Tiempo FM también. Bueno, nada, un abrazo para él. Él me hacía ahí, bueno, Cacho va a explicar de dónde nos conocemos. En realidad hace varios años, cuando él, siendo un estudiante, estaba promocionando el sitio sobre los desaparecidos en la provincia de Santa Cruz, una causa recontra noble que, bueno, sirvió para que también Ricky sea bastante conocido en redes sociales y lo lleve, bueno, a la postre a ser lo que es, ¿no? Un periodista joven con mucha proyección, mucha capacidad, ya recibido, recientemente se acaba de recibir, ya había terminado de cursar todo y afortunadamente, además también es como, más o menos sigue los pasos de Sandro, o sea, estamos en la onda de Sandro, Ricky y yo, venimos... No tanto del punk, pero sí del rock, porque él sale del programa No Somos Nada, ya mitad... Bueno, del punk. Claro, En sí, ese caso. exactamente, bien de La Polla. Perdón, una banda española es ellos, ¿no? Sí, sí. Claro. Y bueno, nada. Además de otra cosa. Pero bueno, el tema es que en el 2009 con Tito Ganó Velázquez, River. Hablando de Tito Velázquez, ganó River. ¿no tenés buenas noticias? Bueno, Tito Velázquez hacían No Somos Nada. Bueno, después de ahí es que se va a estudiar a Tucumán, creo que estudió en Tucumán. Sí. Y bueno, nada, de ahí es que lo conozco. Y bueno, uno siente mucha empatía con ellos porque salen del rock, igual que Sandro, que está acá con nosotros. Buenas tardes a todos. los Tarde, oyentes. gracias. Ojalá fuera tarde. Nos quedaría un Buenas tiempo. noches, Ay, sí, no, es verdad. tendría más horas para dormir. Tendría más. Claro. Sandro, ¿cómo andás? Todo bien, todo bien. Ahí muy contento de escucharlos y de escuchar los audios. Muy bueno, ¿eh? Es un recurso muy entretenido. Aparte, lindos mensajes, ¿eh? Sí, Muy bueno. lo aprendí de vos, eso, de la producción. Vos sabés que. Lo vos hacía sabés mucho que- en el U12, en la época de la pandemia. Sí, vos sabés que llegué y vos me viste el audio y dije, tendría que haber hecho eso. Dije, tendría que haber hecho eso, ¿qué pasó? Digo, pero llego tarde. ¿Ves por qué hay que estar ahí? Nosotros nos quejamos de eso, pero bueno, Llegué algún tarde. sentido tiene. Pero me gustó cómo quedó muy buena. Pero bueno, nada, lindo de escuchar a todos. Estabas ahí del otro lado de la pecera como pez en el lago, vos sos productor por naturaleza ya a esta altura, te digo. Sí, la verdad que sí. Después con un tiempo, la última vez que estuve al aire, después de muchos años, fue cuando me pediste Sí, cuando que por Proyecto Pensatorias, Sí, acá. exactamente. Ahora sí me siento un poco más relajado, pero esa vez la verdad que le tengo no miedo sino respeto al aire. Entonces, nada, siempre hasta me da cosa pasar al estudio por una cuestión de que se escucha el aire y esas cosas, pero esas cosas bien de productor. Sí, del o- aprendizaje, ¿no? Del ejercicio. Sí, también que siempre, vamos a decir la verdad, siempre uno aprende siempre porque alguien te putea, básicamente. Entonces, Qué uno pelotudo. dice, quédate quieto, ¿viste? Como, tanto va a mover el micrófono. O cosas así que después ya no quiero. Entonces, y aparte, así todo igual es respetar al oyente y demás. No, o sea, seguramente como- que sí. Bueno, todo eso se Sí, no. aprende igual. Ahora, Rock Sin Vueltas, el programa que conducía Sandro, yo tuve la oportunidad de ir para la FM desaparecida también, ¿no? FM Claro, Revolución. sí, FM Río yo. Eh, Sí, sí, sí. Rock Sin Vueltas hace como 6 años atrás ya. Era el programa que tenías. Sí, es loco como justo hoy me la trajeron un poco, así que me hicieron recordar algunas cosas y sí, es loco cómo fue quedando ahí, para el que no lo conoce, yo siempre aclaro, pero nada, era un programa independiente de música local, intentábamos hacer periodismo cultural, digo intentábamos porque, yo qué sé, uno va dando sus primeros pasos, va cometiendo un montón de errores y demás, ¿no? Va aprendiendo. Obvio, sí. Entonces, y era por ahí a veces es un poco difícil cuando es algo, la música te gusta tanto y ser objetivo en ese caso, uno siempre trata de llegar a una cierta objetividad, ponerle la totalidad de la objetividad, todos sabemos que es imposible. Pero nada, en ese caso nada, fue una muy buena experiencia y literalmente
puedo pagar el alquiler ahora gracias a eso, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y la facu, ¿no? Sí. Qué bueno que puedas pagar el alquiler, hay gente que no puede. ¿No te da pena eso? Sí, a veces. Bueno, seguimos con Claudio, que está muy relajado, lo veo muy relajado, Claudio. Pensando Sí. en el programa de mañana. Vos sabés que está en streaming, Pensando que se está viendo que está, claro, con el gorrito. Galle, bueno, acompáñame en esto. Nosotros, bueno, nos conocemos igual hace varios años, ¿no? Con Nica, ni hablar también. ¿Qué es lo que amás de la profesión? Si es que hay algo que hoy quizás hoy amás algo que antes no amabas. Sí, tal cual. Es así. Amo poder expresar. No te vas que a poner mi- a llorar, ¿no? No, que mi espíritu inquieto no tenga parangón. Ese espíritu inquieto me lo dijiste a propósito. Sí, te lo En dije el y lo habladurías. tomaste tanto. Sí, hoy le contaba a los chicos de eso, que una vez cuando me hiciste la habladuría me preguntaste algo así como cómo me definiría, ¿no? Dentro de la profesión. Y eso fue hace más de 10 años ya. Sí, y así, de esa manera. De espíritu inquieto. Sí, y amo el contacto con la gente. Por más que con los vecinos, la gente es como un impersonal que no termina de convencerme, ¿no? Porque tienen rostro y tienen nombre y apellido y tienen sentimientos. Eso amo, estar en la calle y ver las cosas, hablar, escuchar y poder preguntar, por más que algunos... Pero ¿cómo se puede hacer No. para canalizar todo eso? O sea, digo, o sea, en el escuchar escucha demandas, escucha, bueno, no sé, desde insultos Sí, claro. hasta muestras de cariño. Ujú. No es saturante, no es gastante, a mí, a algunas personas lo moviliza eso, a mí creo que me moviliza. Ujú. Sí, claro que genera un desgaste, pero a mí me nutre. Esto también es un trabajo de años, ¿no? Aprender a manejarlo. Y uno a los 50, como me pasa hoy, tiene otro tamiz. Todo pasa por un tamiz. Sin embargo, te digo que hay veces me pasó hace unos 15 días que fui a hacer una nota a la gente, en este caso fue a la gente de ICRT. Y vos sabés que le estaba haciendo la nota a ellos. Y esa nota era igual que notas que le hice hace 2, 3, 4, 5 años atrás. Siempre, o sea, no cambiaba la realidad de lo que estaban atravesando. Empeoraba. Sí, empeoró. sí. Eran las mismas demandas, siempre sin respuestas, pero la desesperación de ellos fue increyendo en todos estos años, claro. ¿no? Y a mí me pasó que se me empezaron a caer las lágrimas. Y mi entrevistado me palmeó el hombro. Empatizó ahí. Totalmente. Directamente. Y todo Al verte, eso se dio al aire no en los viejos móviles, sino al aire con transmisión. Sí, claro. ¿No? En vivo, Con sí. imagen, Exacto. con el vivo de Facebook. Y esas cosas yo me las llevo y las atesoro, pero las proceso de otra manera, porque en su momento lo padecía mucho, Claro, ya sí, en casa. es que realmente sí. Bueno, es verdad, esto tiene que ver con los años en el oficio también, ¿no? Haciendo la profesión, uno Además, va... Cacho, perdón, porque no es un gesto en realidad de empatía del entrevistado para con ella, que es la entrevistadora, sino que la otra persona percibió la empatía Sí, de Cari para exacto, con ellos. Porque en definitiva, en ese caso, el realmente afectado es Eran ellos, el pero- otro. Eran ellos, sí, exactamente, Son sí. ellos. Sí, sí, sí. Exactamente, no, sí se entiende, y está bueno que lo aclares de esa manera. Pero bueno, a ver, me quedan todavía un trecho largo, ¿no? Del programa. A Nacho le quiero preguntar por las perspectivas, ¿no? Porque en realidad lo veo ahí, ¿viste? Me pone cara de... Y yo, está en la mesa, no me gusta no preguntar. Yo tengo preguntas para todos, y le voy a preguntar a Nacho. ¿Cómo te imaginás, o sea, lo que viene para vos, ¿no? En el ámbito de la comunicación? O sea, ¿te gusta lo que está pasando o te gusta lo que pasa particularmente acá en Nuevo Día y proyectás algo en función de esto? Qué pregunta tan amplia. Vos, si tenemos que ir por la primera parte, que es cómo se viene la comunicación en un futuro, O aunque sea en el corto plazo, siento que ¿Cómo te lo imaginás? no. Siento que la comunicación tiene un trecho un poco más
artesanal. Siento ahora. Que no es, o sea, como antes, como que, bueno, todos sabemos que la historia es cíclica, ¿no? En cierto punto, ¿no? Todo se vuelve a repetir. eh, y me parece que vuelve a esa artesanía que era antes. Antes capaz era un poco más dura, un poco más rústica, pero ahora con el pasar de los años se ha vuelto a repetir ese ciclo y empezó con esta artesanía. ¿A qué me refiero con este tema de artesanía, no? De que cualquiera puede comunicar si tiene el oficio de. Sí, claro. Puede hacerlo una persona de su casa con una cámara, puede hacerlo en cualquier tipo de plataformas. Si tiene la capacidad y el deseo y las ganas de, lo puede hacer. Porque antes se hacía eso, era el oficio, era el gaje, era el hobby, era algo que te tiraba. Ahora pasa lo mismo, pero con otras plataformas, ¿no? Obviamente este tipo de, bueno, el celular, ¿no? Siempre lo ponemos en palabras chavacanas. Yo creo que igual, de todos modos, digamos, el futuro y la inteligencia artificial, naturalmente que está atravesado por eso. Lo Sí, verdadero... pero la capacidad de hacer pensar o de conmover va a seguir siendo nuestra y ahí es donde tenemos que tratar de encontrar el diferencial. Al poder contar una noticia que, como lo hizo Cari, esté dotada de humanidad. Porque si yo te digo, en la esquina de Fañano y Zapiola chocaron dos autos, un muerto, Sí, sí, no, o sea, no tiene... es o una sea, información fría que la puede Lo podría hacer tranquilamente cualquiera, sí. redactar la inteligencia artificial. Pero si yo te cuento que el muerto, no sé, estaba yendo a buscar a su novia, que se iba a casar mañana, y ya la historia toma otra dimensión. Y es ahí donde replica y donde llega. Porque muertos por accidente de tránsito hay miles por día. El tema es la historia detrás. Pero la inteligencia artificial también tiene este componente de lo audiovisual, que te puede Claro. inventar, te puede llegar a inventar Sí. eso que está pasando. Va a ver que dice, va a poner muy a prueba nuestro discernimiento también. Si hoy nos todo esto, preguntamos ¿no? qué es real y qué no es, Claro, ya porque además la preguntárselo en otra posverdad dimensión. ha ganado una cuota muy grande en los discursos, ¿no? Ya no es un hecho en sí, sino lo que yo interpreto, lo que yo quiero contarte de tal situación. Vamos a compartir otro de los audios que nos quedan por allí, porque todavía nos quedan algunos. Y viene ahora el de una querida colega, NASA Malatesta de la Opinión Austral. Vamos a ver, bueno, nos pide el primer tema en inglés que nos piden. Y justo, bueno, coincide con NASA, aunque también estaba interesada en Santi Motorizado, que recién lo pasamos, este cover tan que se viralizó en redes por esto del programa de Mex Urtiberea, el cover de Cristian Castro decía, pero ahora vamos con otro tema. Y ahí va. Cachimba, como te digo yo, feliz día para vos, feliz día para todos los colegas de Nuevo Día. Con muchos he compartido espacio de trabajo y es un honor para mí. Iba a ser original con el pedido de la canción, pero voy a ir a lo seguro, que es mi disco y mi banda y mi tema preferido, que es Disintegration de The Cure, que espero que venga a fin de año, así que es una suerte de manifestación. Y bueno, en este día tan especial, mi deseo es, y va a seguir siendo siempre, que todos tengamos condiciones laborales estables y la oportunidad de trabajar en esto que nos apasiona tanto, en un ambiente que corresponde. Así que les mando un beso enorme a todos los colegas por ahí.
Ya la tenemos programada para la semana que viene, Disintegration, la canción de The Cure, que, bueno, solicitaba NASA Malatesta. Un saludo para ella. Y bueno, y el mensaje, bueno, un poco en sintonía con lo que hablábamos al principio del programa. En realidad, uno nota, advierte en los jóvenes que están en el periodismo que está atravesado, su mensaje está atravesado básicamente por estas condiciones laborales en las que se está dando. Estamos hablando de gente que ha estudiado, que se ha recibido, digamos, y ha, digamos, hecho mucho esfuerzo, o con mucho esfuerzo, para bueno, desempeñarse en la comunicación, y que de repente no ve resultados en sintonía, ¿no?, con eso. Y creo que es este año particularmente, a diferencia de otros, es muy notorio esto. Inflación, llamale, crisis económica, no, siempre es igual. Y viene siendo así hace muchos años. Pero bueno, nada, ahora queríamos, ya que están con la campera puesta, quiere decir que se están por ir. Y todos ustedes que están acá van a saludar a Claudia y Karina, le van a decir gracias por participar. Gracias por venir, chicos. gracias por estar. Muchas gracias. Y ya nos vamos. Así es el jardín. Chicos, mensaje final, Claudio, Cari. Bueno, en realidad mensaje final. Dentro de 8 horas están abriendo esta radio. Así Sí, que, sí. claro, No, y además tenemos que ir a terminar de pulir el programa de mañana, porque es así, esto no termina nunca. Uno duerme, nosotros que se nos da esa dinámica en casa, uno si se duerme antes, el otro siempre seguro al otro día tiene algo para contar, porque es de esta manera, funciona así. Pero bueno, es nuestra dinámica y estamos enamorados de eso. Gracias. Esto es también de las cosas más lindas que pensé hoy durante todo el día, que de la gente más querida que tengo en mi vida, muchas me las dio en el ejercicio de la profesión, ¿no? Bueno, Claudio es un fiel ejemplo de eso, pero no solamente es mi amor, sino mis amigos. Este oficio o esta profesión para algunos ha sido extremadamente generosa. Me ha permitido conocer lo que me gusta y también lo que no me gusta, ¿no? Decir, esto no lo quiero para mi vida, no es por ahí el camino que yo quiero transitar. Y agradezco poder decirlo. Estoy en un momento de mi vida donde trabajo donde quiero trabajar. Como en algún momento dije quiero estar en el EU12 y después quiero trabajar en Nuevo Día, me encanta. Y me siento absolutamente compenetrada. Siempre hablo de Nuevo Día como mi casa, es mi casa. Y por eso es muy entrañable este sentimiento. Y no todos tienen esa suerte. No todos los laburantes tenemos esa suerte. Así que hoy para mí es un día de profundo agradecimiento. Muchas gracias a vos, Claudia. Gracias. A Karina, Claudio, iba a decir. Sí, este es el mío. Te envidio, leer sin anteojos. Sí, todavía. ¿Sabes lo que pasa? Que sabía que íbamos a ir en streaming, entonces me animé a no usarlo. Me da vergüenza. Es de coqueto, claro. Claro. No, Cachito, muy buena la propuesta, la pasamos muy bien, que se repita. Y sí, y por lo pronto el viernes nos vemos. A la noche. Claro, ¿vas a ir? Sí, por Buenísimo. supuesto. Somos los anfitriones. Nosotros vamos a estar con Nika, con la galera, recibiéndolos. ¿Sí? Somos locales. Sí. Sí. Yo tengo auto ahora, así que voy a necesitar que me lo estacionen. El ¿sí? ballet parking. Claro. No, pero ese trabajo se lo vamos a dar a otra persona. Sí, a una persona de color, dice. Nika. Yo necesito unos mangos. Cumplo con los requisitos primero de color. Chicos, muchas gracias por... Gracias por- y valoremos que podemos laburar. Está bien. Bueno, y ya yo les cierro todo. Yo apago, los miércoles yo apago todo, pongo la alarma y ustedes... Ah, no, pero viene Brian primero, ¿no? No, llegamos ahí, ¿eh? Yo soy el primero y me están esperando ellos acá en la puerta. Llegamos todos juntos, así que bueno, la mesa va a estar complicada mañana. Hay que abrir espacio. ahora. Y yo acá no tengo pinta de que vaya... Bueno, sí, algo puedo levantar. Vamos pero- ordenados, no se preocupe. Gracias, chicos. Buen programa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lobito, querido. Dame un Lobito, poquito, amigo. dame un poquito de cortina, así volvemos ya con la parte final.
Yo, bueno, elegí esta canción de García porque es una de las tantas obras de arte que nos ha dejado un genio de la música como lo es Charlie. Eh, no sé, la escucho hace décadas y creo que todavía es una canción que no logro descifrarla del todo. Es una obra de arte realmente, eh, lo de Charlie y todo lo que contiene la canción es realmente interminable. Eh, bueno, espero que la puedan disfrutar y de paso también mandar un saludo a todos los periodistas en este día. Bueno, a pasarla de la mejor manera, a meterle con mucho huevo para adelante, que ojalá las cosas cambien algún día para todos nosotros. Un abrazo y saludos a todos. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla dentro de mí. Yo solo tengo esta voz de antes. Transmite lo que decir. Que está sobre mí. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija de dolor, la hija que no espera. Tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así, ya se hace de noche, me tengo que ir. Me causa un poco de gracia, igual luego me dice silencio, es esta costumbre que tiene diciendo, bueno, vamos a salir al aire. Pero esto ya está, la causa ya está. Ya está. No, en este Está caso. que prescribe, hijo. Sí, claro, vamos a utilizar un término más. Chicos, estamos casi que llegando al fin, ¿eh? Faltan 5 minutos para la medianoche. Me siento como en año nuevo, tipo, estamos como que siento que va a pasar algo. En realidad están pasando muchas cosas, ¿no? Pero digo, más allá de eso, como que hay mucha... Hay alguna sensación en el aire, ¿no es sí, cierto? sí, pero positiva, como que Ah, va a pasar mirá. algo. Y en general, ¿no? Pero digo, como que Cacho le llega una mística que quiero ver qué dice en el cierre, qué palabras tira. Sabes que me olvidé el cierre, che. Ahora le estoy Vos sabés que me olvidé el cierre. No, pero en realidad no queda mucho más para decir ni para agregar. La semana pasada hablábamos con Juli, cuando yo le contaba un poco esto de que la idea era poner los audios de colegas y Ujú. compartiendo la música. Él me decía, no, la onda no es ser autorreferencial. Y no, pero a la vez sí, porque en realidad, ¿qué vas a hacer? Estamos hablando de nosotros. Desde la propia experiencia. Sí. Claro, entonces no está mal. Tampoco es que uno lo hace todos los días y tampoco lo hace con un sentido de bajar línea, ni siquiera línea política, es simplemente hablar. O sea, no está mal hablar. Creo que de hecho es lo que nos está faltando, Sí. hablar y compartir. Y este tipo de encuentros como el de hoy, con un montón de gente que pudiera enriquecer esto, digamos, se podría hacer más seguido. No nos cuesta tanto. Vos sabés que justo hoy le preguntaba, pasé 10 minutos de acá por la radio después de las 1:30, claramente llegué tarde al festejo de la tarde de la radio, de Arriba al Día, y le preguntaba a Beto cómo nació la radio y eso, más allá, por ahí mi imaginario era tipo que hicieron un asado y el día del periodista y se le ocurrió la idea. Y fue así, pero no fue el día del periodista justamente, pero sí que salió, me dijo él, a la web ese día, ¿no? Hoy, hace 13 años.
Y digo, qué buena esa cosa de juntarse, ¿no? A veces pueden salir claramente cosas positivas. No, o sea, de hecho la cooperativa, yo lo veo como de afuera, ¿no? Y a la vez un poco de adentro, porque he participado en muchas de sus reuniones y todo, de años. Y ha sido todo así, es como una cofradía. Y está realmente muy bueno, ha funcionado. En el disenso ha funcionado. Y esto por ahí está bueno que lo entiendan los de los otros medios. Sí. Que ha funcionado en el disenso, no en la, ¿viste? En la secuencia o en el ver cómo nos juntamos para todos juntos tirar de un carro que no estamos de acuerdo, tirar todos juntos. Claro. O que venga uno y nos diga, hay que tirar para allá. Tal cual. Sin pensar. Exactamente. Y eso ha sido lo más positivo. Y yo le decía también, y lo hablábamos con Beto al principio, cuando surgía todo esto, que estábamos con el tema del sindicato y demás, que nos juntábamos ahí en el quincho de judiciales, que ya no está más, ese quincho, ¿te acordás? Nica, porque estábamos con Nica también, y otros tantos colegas, que algunos todavía están haciendo, bueno, otras actividades, ¿no? Pero, esto de, bueno, era como un sueño para la COPE particularmente, o sea, que se haga realidad el sueño de una cooperativa periodista, yo lo veía tópico, pero sin embargo estamos acá, pasaron 13 años. 13 años, sí. Sí. No es fácil porque, Cacho, estamos en tiempos en los que los premios se presumen al alcance de la mano. Sí, lo dijiste vos hoy temprano. Eso Donde de, muchas cosas que vemos en redes sociales, sobre todo en Instagram, ¿no? En TikTok, parece que la trascendencia, el éxito, la guita, el reconocimiento es hacerte un TikTok y en un rato En base si a sos eso, carismático. hay candidatos que están hablando en base a eso. Así que, Y bueno, pero... que es una mentira, claramente. Sí, es mucho más que eso. O sea, puede ser, le puede funcionar a alguien, pero no es un método, digamos. No es una receta de lo que yo expresaba, ¿no? Una siembra paciente para luego poder recoger los frutos. Hoy yo veo este espacio donde estamos y lo comparo o veo las fotos de cuando empezó la radio. Cambió significativamente y ese salto de calidad se lo dio el día a día, el minuto a minuto. Y yo siento que el acercamiento de todos ustedes, por ejemplo, que no son parte, digo, societaria de la cooperativa, es parte de ese fruto también. Bueno, y uno agradecido por eso, ¿no? Por ser parte, pero además, imagínate que cada cosa que hay en este estudio, cada cosa que hay en este espacio y en los periodistas que están alrededor, los lindantes, o sea, ha sido producto del esfuerzo de ustedes y de todos los que conforman la cooperativa. Cada cosa, o sea, es increíble que sea así, está buenísimo. No es que vino alguien, compró, pum, No, pum, pum. y además, de los 13 años que tiene Nuevo Día, le cuento a la gente, 6, 7, no se ganaba plata. O sea, era un trabajo como tal, que le ocupaba una carga horaria a cada uno, pero no se ganaba plata, o quizás sí, pero no plata significativa. Hoy tenemos un sueldo como tal, cada uno. Como corresponde a un grupo Yo de vivo de laburantes. esto. Sí, claro. Cuando al principio, yo recuerdo que ni bien llegué, Tony y Fer me decían, ¿vos qué vas a hacer mientras tanto? ¿Cómo qué vas a hacer mientras tanto? Claro, ¿te vas a buscar otro trabajo para poder sustentarte? No. Yo voy a trabajar acá, porque yo me voy a conseguir otro trabajo, me va a gustar el sueldo, me va a burguesar eso y no voy a la hora, o sea, voy a trabajar 6, 8 horas en un laburo y cuando salga tenga que trabajar 4 o 5 más acá. No. Yo prefiero hacer este camino largo, tenía las posibilidades, no todas las posibilidades, la realidad es que hubo días que fueron largos, pero esa apuesta hoy, en mi caso, yo entiendo y percibo, palpo realmente que esa visión, después de un método y de mucho tiempo y mucho esfuerzo, va llevándose a cabo. Y bueno, Nica es el ejemplo de que, bueno, hace dos cosas a la vez igual y lo hace porque le gusta. Lo haces porque te gusta esto, Nica. O sea, No, por la plata. vos estás todo el tiempo. Por los dólares. Los dólares. Vos estás todo el tiempo. Está el método Nica y está el método Quirós, ¿no? Claro, sí. Bueno, por el disenso, es la cara y cruz esta. No, pero es lindo, es atrapante. Si algo que tiene esto es el factor sorpresa. Nunca sabés qué te va a deparar el otro día. Decís, no, mañana vas Es adictivo capaz eso, sí. que mañana no pasa nada. La madre de las batallas, pero... No hay mucho trabajo que pase en eso. Claro, sí, eso es lo lindo, lo atrapante. Y bueno, es la noticia, es la comunicación, es la información.
Y en una ciudad que va creciendo y que tiene una densidad poblacional cada vez más importante, un crecimiento demográfico en todo sentido. Chicos, ha sido un gustazo poder estar con todos ustedes. Ahora lo voy a dejar para las consideraciones finales, pero en realidad quería agradecerle a todos los que participaron con los audios. Estaba Mariana Cabezuela, la negra, la querida negra, que bueno, fue una de las primeras, no, que salió con Giros hace un rato. Bueno, ya hablé de ella y de nuestra relación de muchos años. Bueno, Luciano Padín, el joven Luciano Padín, NASA Malatesta, que salió ahora último, Gustavo Argañarás, es porque salió ahora último, quiero decir, el negro, el querido negro Gustavo Argañarás, un entrañable igual compañero de los últimos años en la opinión austral, está hace varios años acá. Decíamos Ricky Villagra también. Ahora va a salir un audio del querido Julio Yarzún también, de Mediática. Es decir, cubrimos un espectro bastante amplio. Y heterogéneo de edades. Y quedó afuera Sandro, pero Sandro está hablando acá. Claro, no. Y No, claro, no, ya no, está. eso Sandro está hecho. Sí, yo Lo suyo es producir. Un día para el otro que tanto quería hablar, quería aparecer también en las tandas. Claro. Chango, vos sos productor. Claro. Sí, no, déjame ahí. Así que, bueno, a todos ellos, muchas gracias por haber participado de esta propuesta y espero que podamos hacerlo nuevamente en algún otro momento. Y en cuanto a usted, bueno, gracias, Sandro. Habla. Bueno, Dime algo más. Muchas gracias. Hago un pequeño cierre. Nada, un gustazo de estar acá. También comparto muchas de las opiniones que decían todos. Principalmente nada, contento de estar acá en Nuevo Día y la verdad que tenía ganas de estar acá, estoy contento. Se nota, parece medio cursi, pero parece una familia y creo que lo es. Así que nada, está buenísimo. No en muchos lugares se siente eso, así que está genial. Y bueno, nada, que ojalá el contexto para todos los periodistas mejore y que nada, que somos mucho más importantes que la IA, ¿no? Nacho, aprovecho que te pregunto, hace un resumen de todo esto que escuchaste. En 3 palabras. En 3 palabras. O en 10, ponele. Buen día, primero. Contala primero. No sé. Alta propuesta, Nacho. Muchas gracias, Nacho. Juli, gracias por el streaming, che. Ya, el primero que te tengo que decir. 2 horas y media. Bien. ¿Cómo anduvo? ¿Rindió? Bien, de espectadores totales casi 50. Bien, para esta hora de la noche. Raúl Álvarez, Jimena Rogel, Carlos Saludos Álvarez para todos y ellos. Fabián Álvarez. No son Miguel, Álvarez, no saludos. son familia. No No piensen, sé. no piensen. No piensen. No todos los Álvarez tienen que ver con algo conmigo. No, bueno, son muchos. Saludos Saludos para todos ellos. un agradecimiento enorme a Claudia Rataro, que hizo una torta exquisita, que nos comimos casi la mitad. La verdad que la vendió muy bien y Yo me voy a llevar la estaba muy Valió la buena. pena. ¿Qué onda con Claudia? ¿Crees un emprendimiento? ¿Qué quiere decir algo más, Claudia? Y no lo Ella termine de es un decir. emprendimiento en sí, me parece una emprendedora. Así que estamos muy contentos de tenerla igual. Y ofrece. Igual que a Lobito. Exactamente. Bueno, gracias, Juli. Mañana temprano voy a estar molestando con algunos mensajes. Gracias a vos, Cacho, por haber generado este espacio. Está bueno el compartir de esta manera, libremente, charlar, opinar y poder contar y que la gente lo elija a uno para escuchar lo que tiene para contar. Yo creo que más allá de la ideología con la que uno carga o que aparenta, porque muchas veces la gente lo presume, uno elige el medio por cómo le cuentan y por la manera en que esa persona le llega. Más allá de si estás de acuerdo o no, yo creo que la gente que me escucha en gran parte seguramente no está de acuerdo conmigo. Sin embargo, nos escucha y nos celebra que podamos estar acá porque saben que el contrapunto en algún momento va a llegar y que alguien va a expresar una idea parecida a la que tenga esa persona. Así que yo esto lo anhelé hace mucho y hoy lo veo transformado de poder abrazar y con la justicia, con la mayor justicia posible en cuanto al reconocimiento humano, en cuanto al reconocimiento salarial, en cuanto a las condiciones laborales. Créanme que si pudiéramos darle laburo pleno a todos los que queremos, que son un montón, esta empresa, este medio, sería indiscutiblemente el más grande de la provincia y de lo más importante de la Patagonia, y vamos camino a eso. Hoy les agradezco también por tanta reflexión, porque para mí ha sido un día de bastante resignificación, porque vengo angustiado con el periodismo. Me aburren mucho los temas que tenemos que tratar, básicamente. Yo me levanto y digo, otra vez, esta huevada.
Pero Pasa, bueno, pasa eso. la motivación está en compartirlo con ustedes como equipo y toda esta jornada, como digo, de reflexión me reseteó de alguna manera. Muchas gracias por tus palabras, Juli. Y Nica, bueno, somos contemporáneos. Sí, extraña lo de antes. Sí, bueno, nosotros mantenemos ese espíritu. Somos dos redactores en una dirección de comunicación pública, en este caso de la municipalidad. Parece que fuera un oficio, una carrera, una profesión de extinción. O sea, casi nadie, o sea, todos dicen, bueno, no, esto no me conviene, agarrar para este lado de la redacción no parece que fuera, y como que huyen. Prefiero sacar fotos, prefiero hacer cámara, pero redactar la noticia, o sea, yo no te estoy diciendo ser periodismo, redactar la noticia, una noticia que puede ser en un ámbito público, no todos están dispuestos. Realmente, no digo que es una especie de extinción, pero se va camino a eso. Como que siga mal pago, ni hablar. Ha sido un gustazo estar con todos ustedes. Había una frase de una historia, yo me olvidé el nombre, cuál era, tenés que acordarte, como esa de Nippur o algo, que salía el tipo con su perro, era un periodista igual, que estaba con una chica siempre. No, de una, de tipo Nippur de la Galla, me olvidé el nombre. El Loco Chávez, ¿no? Sí, por ese lado iba, no me acuerdo si exactamente Loco Chávez, pero decía, está el periodista entusiasta que va a escribir el artículo que hará saltar a toda la humanidad. Y luego está el veterano piola que sabe que a la humanidad no se la hace saltar ni con una bomba atómica y que lo máximo a lo que se puede aspirar es a convencerla de que compre la revista y nada más, ¿no? Lo decía en aquel contexto. Bueno, me quedo con esas palabras para el cierre y nos vamos con Julio Zarzún, que nos deja un último mensaje de Mediática Digital y le sigue la canción. Muchas gracias a todos, será hasta el próximo miércoles con La Noche Imberbe. Hola, queridos amigos de La Noche Imberbe, Cachito, te envío un gran abrazo. Mi nombre es Julio Yarzún y quiero saludarte especialmente a vos y a todos los colegas en este día 7 de junio. Un gran abrazo para todos, muy pero muy feliz día. La verdad que contento de estar trabajando, ejerciendo esta profesión y la verdad que qué otra cosa se puede pedir a la vida. Estar feliz, contento de poder compartir este momento con todos ustedes. Y bueno, para celebrarlo en este día, Día del Periodista, me gustaría mucho escuchar un tema musical que realmente está espectacular, con una letra maravillosa. Se trata de Las Pelotas y esto que es Siempre Estará. Gran abrazo, feliz día y a seguir viviendo y a seguir trabajando y a seguir luchando por nuestras convicciones. Un gran abrazo. Sabes, siempre estás, no se puede olvidar. Corre dentro de las penas. Calma sobre la piel, calma sin mirar. El sortilegio que siempre estará. Cuando las cosas se mueven a otros lados,